Señora, yo creo que su marido... La voz se quebró al otro lado de la línea. Por favor, venga ahora, antes de que alguien vea. 3 días. Solo 3 días habían pasado desde que enterré a Roberto bajo el fresno del panteón familiar. Aún llevaba el rosario en el bolsillo. Aún sentía el peso de la tierra que habían echado sobre su ataúd. Y ahora don Fermín, el capataz de nuestra hacienda en Tepoztlán, me llamaba con esa voz temblorosa que nunca le había escuchado en 25 años. Me llamo Elena Zambrano. Tengo 63 años, y esta es la historia que guardé demasiado tiempo, porque hay secretos que pesan más cuando el muerto ya no puede responder. Conduje 2 horas hasta la hacienda. Las manos me temblaban en el volante. El camino de terracería parecía más largo que nunca. Los nopales a los lados de la carretera se veían grises bajo el sol de enero. Cuando llegué, don Fermín me esperaba en el portón con el sombrero entre las manos. Señora Elena, perdóneme. Yo no quería meterme donde no me llaman, pero... encontré algo. Me llevó hasta la caballeriza vieja, esa que Roberto mandó clausurar hace más de 20 años. Nadie entraba ahí, ni yo, ni mi hijo Julián, nadie. La puerta de madera crujió cuando don Fermín la empujó, y entonces lo vi, el cofre. Ese cofre de hierro que Roberto siempre mantuvo cerrado, el que decía que contenía papeles del rancho y que nunca debía abrirse. Estaba abierto, y adentro, documentos, todos firmados la semana antes de su muerte, escrituras, poderes notariales, cartas, y en la parte superior, un sobre lacrado con mi nombre escrito de su puño y letra, abrir solamente en mi ausencia. Sentí que el aire me faltaba, porque después de 38 años de matrimonio, después de criar a nuestro hijo juntos, después de compartir la mesa, la cama y los silencios, descubrí que mi marido había guardado algo tan importante que solo podía revelarse cuando ya no estuviera. Tomé el sobre con manos temblorosas, pero antes de abrirlo, algo más llamó mi atención. Una fotografía antigua, pegada con cinta al interior de la tapa del cofre. Una mujer joven, hermosa, con un vestido blanco de encaje. No era yo. Y en la parte de atrás, con tinta descolorida, una fecha, 15 de agosto de 1976. Un año antes de que Roberto y yo nos conociéramos. Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene. Ese instante en la caballeriza fue uno de ellos. Don Fermín se quedó callado detrás de mí, respirando despacio, como si entendiera que estaba presenciando algo que no le correspondía ver. Pero ya era tarde. El cofre estaba abierto, los secretos de Roberto, expuestos bajo la luz polvorienta que entraba por las rendijas del techo. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi saco negro, el mismo saco que había usado en el funeral. Aún olía a incienso de la iglesia. Don Fermín, le dije sin voltear a verlo, ¿cómo encontró esto? Él carraspeó. Pues, verá señora, ayer vino el licenciado Montiel, el abogado de don Roberto. Dijo que tenía que revisar unos papeles de la hacienda antes de que se leyera el testamento. Me pidió que abriera esta caballeriza. Yo le dije que no tenía llave, que don Roberto nunca me la dio. Entonces él sacó una llave del sobre que traía y me dijo, don Roberto me la dejó encargada. Ábrala usted, por favor. Me volteé a mirarlo. ¿Y el licenciado Montiel vio lo que había dentro? Don Fermín negó con la cabeza, nervioso. No, señora. Yo abrí la puerta y él solo echó un vistazo rápido, como buscando algo. Luego dijo, esto ya no es necesario, y se fue. Pero yo me quedé pensando, ¿por qué don Roberto cerró esta caballeriza durante tantos años? ¿Qué había aquí? Suspiré. Así que regresó. Sí, señora, esta mañana, tempranito. Y, pues, vi el cofre. Estaba ahí, abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. A propósito. Esas palabras me golpearon. Roberto no era un hombre descuidado. Todo lo que hacía tenía un motivo. Si ese cofre estaba abierto, era porque él quería que yo lo encontrara, pero no inmediatamente, no el día de su muerte, no durante el funeral, 3 días después, el tiempo suficiente para que el dolor inicial pasara, el tiempo justo para que yo pudiera pensar con claridad, o eso creía él. Cerré los ojos y por un momento volví a los años buenos. A cuando Roberto y yo éramos jóvenes. Nos conocimos en 1977, en la Feria de San Miguel de Allende. Yo tenía 23 años y trabajaba en la tienda de textiles de mi tía Rosario. Él llegó una tarde de octubre, alto, elegante,
con ese bigote fino que estaba de moda entonces, y una sonrisa que iluminaba todo el local. —¿Vende rebozos de Santa María? —me preguntó. —Sí —le respondí, tímida—, pero los mejores se los llevaron esta mañana. —Entonces esperaré a que lleguen más —dijo, y se sentó en una silla de mimbre junto al mostrador. Y esperó 3 horas, hasta que mi tía cerró la tienda y le dijo entre risas: —Muchacho, aquí no van a llegar rebozos hasta la próxima semana. Roberto sonrió. —Lo sé, pero quería una excusa para quedarme. Esa noche me invitó a cenar tacos de carnitas en el mercado. Hablamos hasta la madrugada. Me contó que era ingeniero agrónomo, que acababa de heredar una hacienda en Tepoztlán, que soñaba con modernizar el campo mexicano, pero sin perder las tradiciones. —Quiero que mis hijos crezcan sabiendo de dónde vienen —me dijo—, que toquen la tierra, que sepan el valor del trabajo honesto. Me enamoré esa noche, no de sus palabras, sino de la luz en sus ojos cuando hablaba del futuro. Nos casamos 6 meses después, en la parroquia de San Miguel. Mi vestido era sencillo, de algodón blanco con encaje de Aguascalientes. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar. —Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida —me susurró mientras el padre Anselmo nos bendecía. Y yo le creí. Durante años le creí todo. Nos mudamos a la hacienda de Tepoztlán, una propiedad hermosa, rodeada de montañas, con campos de maíz y un huerto de duraznos que daba frutos enormes y dulces cada primavera. La casa principal era de adobe y teja, con un patio central lleno de bugambilias moradas. Había una fuente de cantera en el centro, y por las tardes me sentaba ahí a tejer mientras escuchaba el canto de los pájaros. Roberto trabajaba desde el amanecer. Supervisaba las siembras, arreglaba las cercas, hablaba con los trabajadores. Era un patrón justo, respetado, querido, y por las noches volvía a casa cansado pero feliz. Cenábamos juntos, siempre. Sopa de tortilla, arroz rojo, mole cuando había celebración. Después nos sentábamos en el corredor a ver las estrellas, tomados de la mano, en silencio. No necesitábamos palabras, o eso creía yo. 2 años después de casarnos, nació Julián, un niño hermoso, de ojos grandes y risa fácil. Roberto lo cargaba en brazos y lo paseaba por toda la hacienda, enseñándole los nombres de los árboles, el ciclo de las cosechas, el sonido del viento antes de la lluvia. «Este niño va a ser un hombre de bien», decía Roberto con orgullo. «Va a cuidar esta tierra cuando yo ya no esté». Fueron años felices, tranquilos, llenos de café de olla por las mañanas, tortillas recién hechas, risas de Julián corriendo entre los surcos, atardeceres color naranja. Pero ahora, parada frente a ese cofre abierto, con la fotografía de una mujer desconocida en mi bolsillo, me di cuenta de algo terrible. Tal vez esa felicidad nunca fue completa. Tal vez Roberto siempre estuvo guardando algo, y yo, demasiado ocupada amándolo, nunca me detuve a preguntar. «Señora Elena», la voz de don Fermín me sacó de mis pensamientos. «¿Quiere que me vaya? ¿O necesita ayuda con algo?» Lo miré. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había trabajado en la hacienda desde antes de que yo llegara. Conocía a Roberto mejor que nadie. «Don Fermín», le pregunté despacio, «¿usted sabía que Roberto guardaba este cofre aquí?» Él bajó la mirada. «Sí, señora». El corazón me dio un vuelco. «¿Y nunca me dijo nada?» Don Roberto me lo pidió. Me dijo: «Fermín, esto es algo que yo debo resolver solo. No quiero que Elena se preocupe». Y yo obedecí. Pensé que era algo del rancho. Papeles viejos, deudas tal vez. ¿Y la fotografía?, insistí. ¿La vio?» Don Fermín tragó saliva. «No, señora, yo nunca abrí el cofre. Eso se lo juro por mi Madre Santa». Le creí, porque don Fermín era de esos hombres que no mienten, de los que guardan secretos porque se los piden, pero nunca por maldad. «Está bien», le dije, más calmada. «Puede irse. Y por favor, no le diga a nadie lo que vio aquí. Ni una palabra, señora. Ni una». Se fue despacio, cerrando la puerta con cuidado, y yo me quedé sola, con el sobre lacrado en una mano, y con 38 años de recuerdos que, de pronto, ya no sabía si eran reales. A veces confiamos demasiado en quien amamos, creemos que lo sabemos todo, que no hay secretos. Pero la vida siempre tiene formas de mostrarnos que nunca conocemos del todo a nadie. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? ¿Alguien que creías conocer y resultó ser un extraño? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque a veces compartir el dolor lo hace más ligero.
Me quedé sola en esa caballeriza durante casi 1 hora. No podía moverme, no podía pensar con claridad. El sobre lacrado seguía en mi mano, intacto. Aún no tenía el valor de abrirlo, porque una parte de mí sabía que, en cuanto rompiera ese sello, mi vida cambiaría para siempre. Hay verdades que no se pueden desconocer. Una vez que las sabes, ya no hay vuelta atrás. Me senté en un viejo banco de madera que estaba arrimado contra la pared. El polvo se levantó cuando me acomodé. Olía a heno viejo, a tiempo detenido. Saqué la fotografía del bolsillo de mi saco y la observé con más cuidado. La mujer era joven, 20 y tantos años tal vez. Tenía el cabello largo y oscuro, recogido en un peinado elegante con flores blancas. El vestido era de encaje fino, con mangas largas y un escote discreto. En su mano izquierda brillaba un anillo de compromiso. Se veía feliz, radiante, como se ve una mujer el día más importante de su vida. Volteé la fotografía. La fecha estaba escrita con tinta azul, en letra perfecta, 15 de agosto de 1976. Y debajo, apenas visible, casi borrado por el tiempo, había algo más, una inicial, M. Solo eso, una letra, un misterio. Respiré hondo y finalmente me atreví a abrir el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. La letra de Roberto. Esa letra inclinada, firme, que yo conocía también. La carta estaba fechada 1 semana antes de su muerte. Comencé a leer. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que el tiempo se me acabó antes de poder decirte la verdad en persona. Perdóname. Durante 38 años fui tu esposo, el padre de Julián, el hombre que prometió amarte y protegerte hasta el último de mis días. Y lo hice, Elena. Te amé con todo lo que tenía, pero nunca fui completamente honesto contigo. Hay algo que guardé desde antes de conocerte, algo que no podía contarte sin destruir todo lo que construimos juntos. En 1976 yo estaba comprometido, con una mujer llamada Marcela. Íbamos a casarnos el 15 de agosto de ese año. Todo estaba listo, la iglesia, los invitados, su vestido, nuestro futuro. Pero 2 semanas antes de la boda, Marcela desapareció. No hubo despedida, no hubo explicación, solo una carta breve que dejó en mi casa, diciéndome que no podía casarse conmigo, que había cometido un error, que me perdonara. Nunca volví a saber de ella. Me destrozó Elena. Pasé meses tratando de entender qué había hecho mal, por qué me dejó, si hubo otro hombre, si fue mi culpa. Y entonces te conocí a ti, y todo cambió. Contigo volví a creer en el amor, en la familia, en el futuro. Pensé que Marcela había sido solo un error del pasado, un capítulo cerrado. Pero hace 6 meses recibí una carta de ella. Está enferma, Elena, muy enferma. Y me buscó porque hay algo que nunca me dijo, algo que cambia todo. Ahí terminaba la primera página. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el papel. Sentí que el aire no me llegaba a los pulmones. Roberto estuvo comprometido antes de mí. Eso, en sí mismo, no era terrible. Muchos hombres tienen relaciones antes de casarse, pero lo que me dolía no era eso. Era que nunca me lo dijo. 38 años juntos, miles de conversaciones, noches enteras hablando de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos, y nunca mencionó a Marcela. ¿Por qué? ¿Qué era tan terrible de esa historia que tuvo que esconderla de mí durante casi 4 décadas? Seguí leyendo. La segunda página. Elena, sé que esto debe dolerte. Sé que te estás preguntando por qué nunca te lo dije. Y la verdad es que tuve miedo. Miedo de que pensaras que nunca te amé de verdad. Miedo de que vieras a Marcela como una sombra entre nosotros. Miedo de arruinar lo único bueno que me había pasado en la vida. Pero ahora, después de recibir su carta, sé que no puedo irme de este mundo sin que sepas la verdad. Marcela me escribió desde un hospital en Guadalajara. Me dijo que tiene cáncer terminal, que los doctores le dieron menos de 1 año de vida y que antes de morir necesitaba decirme algo que guardó durante todos estos años. Elena, cuando Marcela me dejó en 1976, estaba embarazada de mí y nunca me lo dijo. La carta se me cayó de las manos. No. Esto no podía estar pasando. Sentí que el piso se movía debajo de mí, que las paredes de la caballeriza se cerraban,
que el aire se volvía denso, irrespirable. Roberto tuvo un hijo antes de Julián. Y nunca lo supo. ¿O sí lo supo? Recogí la carta con manos temblorosas y seguí leyendo, aunque cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Marcela me dijo que huyó porque tenía miedo. Su familia era muy conservadora. Su padre era un hombre violento. Cuando se enteró de que estaba embarazada sin estar casada, la amenazó con echarla de la casa, con desheredarla. Así que tomó una decisión. Se fue a Guadalajara, sola. Tuvo al bebé allá y lo dio en adopción. Un niño, Elena. Tuve un hijo. Y nunca supe de él. Marcela me escribió porque, antes de morir, quiere encontrarlo. Quiere saber qué fue de él. Y me pidió ayuda. Yo quise decírtelo. Todas las noches, durante estos 6 meses, estuve a punto de contarte, pero no encontraba las palabras. No sabía cómo explicarte que había una parte de mi vida que te había ocultado. Así que tomé una decisión. Contraté a un investigador privado. Le pedí que buscara a ese niño, que ahora ya debe ser un hombre de casi 48 años. Y lo encontró, Elena. Lo encontró. Pero cuando iba a contarte todo, los doctores me dijeron que mi corazón estaba fallando, que no me quedaba mucho tiempo, y supe que no tendría la oportunidad de explicarte esto cara a cara. Por eso dejé esta carta, porque necesito que sepas la verdad, y porque necesito que tomes una decisión por mí. El nombre de ese hombre está en los documentos que encontrarás en el cofre, su dirección, su historia, todo lo que el investigador pudo reunir. Elena, sé que esto es mucho, sé que tal vez me odies por haberte ocultado esto, y lo entiendo, pero te pido, por todo lo que vivimos juntos, por todo lo que nos amamos, que lo busques, que le digas quién fue su padre, que le des lo que yo nunca pude darle, la verdad. Tuyo siempre, Roberto. Dejé caer la carta al suelo, y por primera vez desde que enterré a mi marido, lloré. Lloré como no había llorado en el funeral, como no lloré cuando cerraron el ataúd, como no lloré cuando bajaron su cuerpo a la tierra. Lloré porque el hombre que creí conocer durante 38 años acababa de convertirse en un extraño. Lloré porque la vida que pensé que habíamos construido juntos estaba fundada sobre un silencio. Y lloré porque, de pronto, me di cuenta de algo peor. Si Roberto tuvo un hijo antes de Julián, eso significaba que Julián tenía un hermano que nunca conoció, un hermano que tal vez ni siquiera sabe que Roberto existió. Me sequé las lágrimas con la manga del saco y respiré hondo. Miré el cofre abierto. Adentro, además de la carta, había un folder de manila con el nombre escrito en la portada: Investigación privada, caso R. Zambrano. Lo saqué, lo abrí, y ahí, en la primera página, estaba la fotografía de un hombre de unos 47 años, cabello oscuro con algunas canas, ojos profundos, una sonrisa tímida. Se parecía a Roberto. Dios mío, se parecía tanto a Roberto que era imposible negarlo. Debajo de la foto, su nombre: Enrique Salazar Moreno. Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco. Profesión: maestro de secundaria. Estado civil: divorciado, sin hijos. Cerré los ojos, y en ese momento supe que mi vida acababa de partirse en dos: la vida antes de abrir el cofre y la vida después, porque ahora tenía que decidir algo imposible. ¿Le decía a Julián que tenía un hermano? ¿Buscaba a ese hombre, Enrique, y le contaba la verdad? ¿O guardaba el secreto, como Roberto lo hizo durante casi 50 años, y dejaba que todo se quedara enterrado junto con él? Salí de la caballeriza cuando ya estaba oscureciendo. El cielo se había puesto color violeta. Las montañas alrededor de Tepoztlán se veían negras contra el horizonte. Don Fermín ya se había ido. La hacienda estaba en silencio. Caminé hasta mi coche, guardé el folder y la carta en mi bolsa, y conduje de regreso a la Ciudad de México. Durante todo el camino, no pude dejar de pensar en una cosa. Roberto me pidió que le diera la verdad a ese hombre. Pero, ¿a qué costo? Porque decirle a Enrique que su padre murió sin conocerlo era cruel. Decirle a Julián que tenía un hermano secreto podía destruir la imagen que tenía de su padre. Y decírmelo a mí misma, en voz alta, significaba aceptar que el hombre que amé nunca confió en mí del todo. Cuando llegué a casa, ya era medianoche. La sala estaba a oscuras. Julián había venido a acompañarme durante el funeral, pero ya había regresado a Monterrey, donde vivía con su esposa y sus 2 hijas. Me senté en el sofá,
con el folder en las manos, y ahí, en el silencio de mi casa vacía, tomé una decisión. Iba a buscar a Enrique, no porque Roberto me lo hubiera pedido, sino porque ese hombre tenía derecho a saber de dónde venía, quién fue su padre, por qué su madre lo dio en adopción, aunque eso significara abrir una herida que llevaba casi 50 años cerrada. Durante los siguientes 3 días, no hice nada, absolutamente nada. El folder se quedó sobre la mesa del comedor, cerrado, la carta de Roberto doblada dentro de mi bolsa, la fotografía de Enrique guardada en el cajón de mi buró, debajo de las medias que ya no usaba. No podía verla, no podía leerla otra vez, porque cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. Me levanté cada mañana intentando seguir con mi vida. Preparé café, regué las plantas del patio, até las bugambilias que se habían soltado con el viento. Hice las camas, lavé los platos, todas esas cosas pequeñas que una hace para fingir que todo está bien. Pero por dentro estaba destruida, porque cada rincón de esa casa me recordaba a Roberto. El sillón donde se sentaba a leer el periódico los domingos, la taza de cerámica azul que usaba para su café de olla, el closet donde todavía colgaban sus camisas de cuadros, oliendo a su loción de lavanda. Y ahora, cada uno de esos recuerdos venía acompañado de una pregunta. ¿Cuándo pensó decirme la verdad? ¿Alguna vez estuvo cerca de contarme? ¿O siempre planeó llevarse el secreto a la tumba? El cuarto día, Julián me llamó por teléfono. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba preocupada, cariñosa, como siempre. «Bien, mi amor», le mentí. «Aquí, despacio, ya sabes. ¿Has comido bien? ¿Necesitas que vaya? ¿Puedo pedir unos días en el trabajo y...?» «No, Julián, estoy bien, de verdad. No te preocupes por mí». Hubo un silencio. «Mamá, sé que esto es difícil. Perder a papá es algo que nunca imaginé que pasaría tan pronto. Pero estás sola, y eso me preocupa». Se me hizo un nudo en la garganta. «No estoy sola, hijo. Te tengo a ti, y a tus niñas, y a Fernanda». Fernanda era su esposa. Una mujer buena, trabajadora, que siempre me trató con cariño. «Lo sé, mamá, pero igual, si necesitas hablar, si necesitas cualquier cosa, llámame, a la hora que sea. Lo haré, mi amor, te lo prometo». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Julián, mi hijo, el hombre que Roberto y yo criamos juntos, el que nació en esta casa, el que aprendió a caminar en el patio, el que lloró el día que lo dejamos en la universidad. ¿Cómo iba a decirle que su padre tuvo otro hijo? ¿Cómo iba a explicarle que, antes de que él naciera, hubo alguien más? No podía, simplemente no podía. Así que decidí guardar silencio, al menos por ahora. Esa noche abrí el folder otra vez. No pude evitarlo. La fotografía de Enrique me observaba desde la primera página. Esos ojos oscuros, esa sonrisa tímida que tanto se parecía a la de Roberto. Leí su información completa. Enrique Salazar Moreno. Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1977. Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco. Adoptado a los 3 días de nacido por la familia Salazar. Padre adoptivo: Francisco Salazar, fallecido en 2005. Madre adoptiva: Guadalupe Moreno de Salazar, fallecida en 2019. Educación: licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara. Profesión actual: maestro de secundaria en la Escuela Secundaria Federal número 12, Guadalajara. Estado civil: divorciado desde 2018, sin hijos. Domicilio actual: calle Libertad, 456, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. Había también algunas fotografías más, imágenes que el investigador debió haber tomado sin que Enrique lo supiera. En una, estaba saliendo de una escuela con una mochila al hombro y un termo en la mano. Se veía cansado pero sonriente. En otra, estaba sentado en un café, leyendo un libro. Usaba lentes para leer, igual que Roberto. Y en otra más, estaba parado frente a una librería, mirando los aparadores con las manos en los bolsillos. Era un hombre tranquilo, solitario tal vez, pero había algo en su rostro que me hizo sentir una tristeza profunda. Se veía incompleto, como si le faltara algo, como si toda su vida hubiera estado buscando algo que nunca encontró. Cerré el folder y respiré hondo. Y entonces
Sin pensar demasiado, tomé mi celular y marqué el número que venía en el reporte. El número de Enrique. Sonó una vez, 2 veces, 3. Estuve a punto de colgar cuando escuché su voz. ¿Bueno? Me quedé paralizada. Su voz era grave, calmada, amable, como la de Roberto. ¿Bueno? Repitió. ¿Hay alguien ahí? Colgué. No pude hacerlo. No pude simplemente llamarlo y decirle: «Hola, soy la viuda de tu padre, un padre que nunca conociste. ¿Podemos hablar?» ¿Cómo se le dice algo así a un extraño? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que aún faltaba por pasar. Y en algún momento de la madrugada tomé otra decisión. Si iba a hacer esto, si iba a buscar a Enrique y contarle la verdad, no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, pero no de Julián. Todavía no. Necesitaba a alguien que pudiera entender la situación sin juzgarme. Alguien que conociera a Roberto. Alguien de confianza. Y solo había una persona que cumplía con eso. Mi cuñada, Sofía, la hermana menor de Roberto. Sofía vivía en Cuernavaca. Era 5 años menor que Roberto. Una mujer independiente, directa, sin pelos en la lengua. Cuando Roberto y yo nos casamos, ella fue la única de su familia que me recibió con los brazos abiertos. El resto, bueno, digamos que no estaban muy contentos de que Roberto se casara con una mujer sin apellido como yo. Pero Sofía siempre fue diferente. Si mi hermano te eligió, me dijo el día de la boda, es porque vio en ti algo que nadie más tiene. Y yo confío en él. Nos hicimos amigas, cercanas, cómplices. Pero después de que Roberto murió, Sofía no pudo venir al funeral. Estaba fuera del país, visitando a su hija en España. Me llamó, destrozada, pidiéndome perdón por no estar ahí. «Te prometo que en cuanto regrese, voy a verte», me dijo. «No te voy a dejar sola, Elena». Y cumplió. 3 días después de que abrí el cofre, Sofía tocó a mi puerta. La vi a través de la mirilla y sentí un alivio enorme. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir nada, ella me abrazó. «Elena, mi Elena». Lloré en sus brazos como no había llorado desde que leí la carta de Roberto. Nos quedamos así, paradas en el umbral, abrazadas, llorando juntas. Cuando finalmente nos separamos, Sofía me miró a los ojos. «Estás muy delgada», me dijo preocupada. «¿Has comido bien?» «Más o menos». «Eso significa que no. Ven, vamos a hacer café, y me vas a contar todo». Entramos a la cocina. Sofía puso agua a hervir y sacó el café de la alacena como si fuera su propia casa. Siempre había sido así, práctica, eficiente, sin rodeos. Nos sentamos en la mesa del comedor, y yo no sabía por dónde empezar. «Sofía», le dije despacio, «hay algo que necesito contarte, algo que descubrí hace unos días». Ella me miró con esa mirada directa que tenía, esa mirada que no permitía mentiras. «¿Algo de Roberto?» Asentí. «¿Algo malo?» Volví a asentir. Sofía suspiró y tomó mi mano. «Cuéntame». Le conté todo, desde la llamada de don Fermín hasta el cofre abierto, desde la fotografía de Marcela hasta la carta de Roberto, desde el embarazo secreto hasta la existencia de Enrique. Todo. Sofía no dijo una sola palabra mientras yo hablaba. Solo me escuchó, con los ojos fijos en mí, sin soltarme la mano. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego, finalmente, habló. «Ese idiota». La miré sorprendida. «¿Qué?» «Ese idiota de mi hermano», repitió, con la voz temblorosa de rabia. «¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo guardarse algo así durante tanto tiempo?» «Sofía, no, Elena, no lo defiendas. Yo amaba a mi hermano, lo amaba con todo mi corazón. Pero esto es imperdonable». Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina, con las manos en la cabeza. «Roberto siempre fue así», dijo, más para sí misma que para mí, siempre guardándose las cosas, siempre creyendo que podía resolverlo todo solo, siempre pensando que protegía a los demás con su silencio. Se volteó a verme. «Pero no te protegió, Elena. Te dejó con esto, te dejó con una bomba en las manos, y ahora tú eres la que tiene que decidir qué hacer». Tenía razón. Y lo peor es que yo ya lo sabía. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Tal vez en tu casa, tal vez en el trabajo, tal vez en el coche, de camino a algún lugar. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me acompañas en esta historia, porque a veces saber que no estamos solos
hace todo un poco más fácil. Sofía se sentó de nuevo frente a mí. Elena, me dijo, seria, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere buscar a Enrique, contarle la verdad, darle lo que Roberto le quitó, saber quién fue su padre. ¿Y la otra parte? Bajé la mirada. La otra parte tiene miedo. Miedo de que Julián me odie por ocultarle esto. Miedo de que Enrique no quiera saber nada. Miedo de que todo esto destruya lo poco que me queda de Roberto. Sofía suspiró. Elena, escúchame bien. Roberto cometió un error enorme. Pero tú no tienes que cargar con eso. No tienes que arreglar lo que él dejó roto. Pero él me lo pidió. Él no tenía derecho a pedírtelo. Esas palabras me golpearon, porque tenía razón. Roberto no tenía derecho a dejarme esta responsabilidad. No tenía derecho a pedirme que buscara a ese hombre, que le dijera la verdad, que arreglara su pasado, pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si dejaba que Enrique siguiera viviendo sin saber? ¿Eso me haría mejor que Roberto? No sé qué hacer, Sofía, susurré, con lágrimas en los ojos. De verdad que no lo sé. Ella me abrazó. Está bien no saberlo, Elena. Está bien sentirse perdida. Pero hay algo que sí sé. ¿Qué? Que seas lo que sea que decidas, yo voy a estar contigo. No vas a pasar por esto sola. Y en ese momento me di cuenta de algo. Tal vez Roberto me dejó esta carga, pero no tenía que cargarla sola. Tenía a Sofía, tenía a Julián, tenía a mi propia fuerza, y aunque no sabía qué iba a hacer, sabía que, eventualmente, tomaría una decisión, y viviría con las consecuencias, como siempre lo había hecho. Sofía se quedó conmigo esa noche. Preparó sopa de verduras, me obligó a comer aunque yo no tenía hambre, y después nos sentamos en la sala a ver una vieja película en blanco y negro que ninguna de las dos estaba realmente viendo. Solo necesitábamos compañía, silencio compartido, alguien que entendiera que, a veces, las palabras sobran. Antes de irse a dormir, Sofía me tomó de las manos. Elena, prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a tomar ninguna decisión importante esta semana. Dale tiempo a tu corazón. Respira, piensa. Y cuando estés lista, ahí estaré. Asentí. Te lo prometo. Pero esa noche, cuando Sofía ya estaba dormida en el cuarto de huéspedes, yo seguía despierta, mirando el techo, pensando, porque aunque le había prometido que no tomaría decisiones apresuradas, había algo que no podía dejar de hacer. Necesitaba saber más sobre Marcela, más sobre lo que pasó en 1976. Más sobre ese hijo que dio en adopción y que ahora era un maestro de secundaria en Guadalajara. Necesitaba entender. A la mañana siguiente, mientras Sofía preparaba café, le dije que necesitaba ir a un lugar. ¿A dónde?, preguntó sin voltear a verme. A Guadalajara. Sofía dejó la taza que estaba lavando y se giró lentamente. Elena, acabas de prometerme que no harías nada apresurado. Y no lo estoy haciendo, respondí, calmada. No voy a buscar a Enrique. Todavía no, solo necesito saber cómo es, dónde vive, cómo es su vida. Eso se llama espiar, se llama protegerme, corregí. Porque si voy a tomar la decisión de acercarme a él, necesito saber con quién estoy tratando. No puedo simplemente aparecer en su vida sin saber nada. Sofía me miró durante un largo rato, luego suspiró. Está bien, pero no vas sola, Sofía. No, Elena, no vas sola. Si vas a hacer esto, yo voy contigo, y no acepto un no como respuesta. La miré, y vi en sus ojos la misma determinación que tenía Roberto cuando tomaba una decisión. Está bien, cedí. Vamos juntas. 3 días después, Sofía y yo estábamos en un autobús rumbo a Guadalajara. Decidimos no volar. No queríamos dejar rastro. No queríamos que nadie supiera a dónde íbamos ni por qué. El viaje duró casi 7 horas. 7 horas de carretera, de paisajes que cambiaban lentamente, de pueblos pequeños que pasaban por la ventana como recuerdos borrosos. Sofía intentó distraerme con conversación. Me contó de su hija en España, de sus nietos, de sus planes para remodelar su casa en Cuernavaca, pero yo apenas escuchaba, porque cada kilómetro que nos acercaba a Guadalajara me acercaba también a una verdad que no sabía si quería enfrentar. Llegamos al mediodía. Nos hospedamos en un hotel pequeño en el centro de la ciudad. Nada lujoso, solo un lugar discreto donde pasar la noche. Después de dejar nuestras maletas, Sofía sacó el folder que yo había traído. Bien, dijo, leyendo la dirección. Calle Libertad 456, Colonia Americana. ¿Qué quieres hacer?
¿Ir directamente? No, respondí. Primero quiero ver la escuela donde trabaja. Quiero verlo, desde lejos. Sofía asintió. Está bien. Vamos. Tomamos un taxi hasta la Escuela Secundaria Federal número 12. Era un edificio grande, de 2 pisos, pintado de amarillo y blanco. Había niños saliendo de las aulas, corriendo por los pasillos, riendo, gritando. El bullicio normal de una escuela. Nos quedamos paradas del otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol de jacaranda. ¿A qué hora dijiste que salía?, preguntó Sofía. El reporte dice que normalmente sale a las 2 de la tarde. Eran la 1:40. Esperamos. 20 minutos después, la puerta principal se abrió y comenzaron a salir los maestros. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. Y entonces lo vi. Enrique salió caminando despacio, con una mochila al hombro y un termo en la mano. Usaba una camisa de cuadros azul claro, pantalones de mezclilla y zapatos cómodos. Llevaba lentes, el cabello un poco despeinado por el viento. Se veía cansado, pero también tranquilo. Se detuvo en la banqueta, sacó su celular del bolsillo y revisó algo. Luego guardó el teléfono, se ajustó la mochila y comenzó a caminar. «Es él», susurré, casi sin voz. Sofía me tomó del brazo. «¿Estás bien?». No respondí, porque no estaba bien, porque ver a ese hombre era como ver un fantasma de Roberto. Caminaba como él, tenía su misma postura, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Dios mío, era su hijo, no había duda. Lo seguimos desde lejos. No sé si fue correcto, no sé si fue ético, pero necesitaba saber más. Enrique caminó unas 4 cuadras hasta llegar a una pequeña cafetería de esquina. Entró, se sentó junto a la ventana, pidió algo, sacó un libro de su mochila y comenzó a leer. Sofía y yo nos quedamos afuera, del otro lado de la calle, observándolo. «¿Qué estamos haciendo, Elena?», me preguntó Sofía en voz baja. «¿Qué esperamos encontrar?». «No lo sé», admití. «Solo necesito verlo. Necesito saber cómo es su vida antes de romperla. Porque eso era lo que iba a pasar, ¿verdad? Si me acercaba a él y le decía la verdad, su vida cambiaría para siempre. Igual que la mía cambió cuando abrí ese cofre». Nos quedamos ahí casi 1 hora, viendo cómo Enrique leía, cómo tomaba su café, cómo de vez en cuando miraba por la ventana con esa expresión ausente de alguien que está pensando en otra cosa. En algún momento, una mujer joven se acercó a su mesa. Le sonrió, le dijo algo. Él levantó la vista, sonrió también, pero negó con la cabeza. La mujer se fue, y Enrique volvió a su libro. «Es solitario», murmuró Sofía. «Se nota». Tenía razón. Había algo en Enrique que irradiaba soledad, no tristeza, no amargura, solo soledad. Como si toda su vida hubiera estado acostumbrado a estar solo, como si nunca hubiera encontrado su lugar en el mundo. Cuando Enrique salió de la cafetería, lo seguimos de nuevo. Caminó hasta una librería de viejo. Entró. Pasó casi media hora ahí, revisando libros, hojeándolos con cuidado, como si cada uno fuera un tesoro. Compró 2 libros delgados, de poesía. Después caminó hasta una panadería y compró un bolillo y un café para llevar. Finalmente, llegó a su casa. Un edificio de departamentos de 3 pisos, pintado de color beige. Nada elegante, pero limpio, bien cuidado. Enrique subió las escaleras hasta el 2.º piso y entró a uno de los departamentos. Nos quedamos paradas del otro lado de la calle, mirando la ventana de su departamento. Las cortinas estaban abiertas. Pudimos verlo moverse adentro, dejar su mochila, poner agua a hervir, sentarse en un pequeño sofá con uno de los libros que acababa de comprar. «Elena», dijo Sofía suavemente, «ya vimos suficiente, vámonos». Pero yo no podía moverme, porque estaba viendo la vida de un hombre que no conocía, un hombre que era hijo de Roberto, un hombre que pudo haber sido parte de mi familia. Y me pregunté, ¿cómo hubiera sido todo si Roberto lo hubiera sabido desde el principio? ¿Si Marcela le hubiera dicho la verdad? ¿Si Enrique hubiera crecido con nosotros? ¿Julián y él habrían sido hermanos cercanos? ¿Enrique habría tenido una vida diferente? ¿Más feliz? Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en la cama, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Sofía estaba dormida en la cama de al lado, respirando profundamente. Y yo solo podía pensar en Enrique, en su vida solitaria, en su rutina simple, en esa expresión ausente que tenía cuando miraba por la ventana de la cafetería. ¿Él sabía que era adoptado?
El reporte del investigador no lo decía. ¿Alguna vez se preguntó por sus padres biológicos? ¿Alguna vez sintió que le faltaba algo? A la mañana siguiente, tomamos otra decisión. Antes de regresar a la Ciudad de México, Sofía sugirió algo. Elena, ¿y si buscamos a Marcela? La miré, sorprendida. ¿Marcela? Sí. Roberto dijo que estaba enferma, que estaba en un hospital aquí en Guadalajara. Tal vez ella pueda darnos más respuestas. Lo pensé, y aunque una parte de mí no quería enfrentarla, otra parte sabía que Sofía tenía razón. Necesitaba escuchar la versión de Marcela. Necesitaba saber por qué huyó, por qué nunca le dijo a Roberto la verdad, por qué dio a su hijo en adopción, porque sólo así podría entender completamente lo que había pasado. Llamé al investigador privado que Roberto había contratado. Le expliqué quién era y le pedí información sobre Marcela. Señora Zambrano, me dijo con voz seria, entiendo que esto es difícil para usted, pero debo advertirle algo. La señora Marcela está muy grave. Cuando el señor Roberto me contrató, ella estaba en tratamiento. Pero, según mi último reporte, hace 2 semanas entró en cuidados paliativos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué significa eso? Significa que los doctores ya no pueden hacer más por ella. Le quedan semanas, tal vez días. Cerré los ojos. Marcela se estaba muriendo. Y si no la buscaba ahora, nunca tendría la oportunidad de hablar con ella. ¿En qué hospital está?, pregunté. Hospital Civil de Guadalajara, pabellón de oncología, habitación 312. Anoté la información. Gracias, señora Zambrano. Una última cosa. ¿Sí? Ella sabe que el señor Roberto falleció. Se lo informé hace una semana, cuando usted me contactó. No sé cómo reaccionó porque no pude verla personalmente, pero el personal del hospital me dijo que no ha recibido visitas desde entonces. Tragué saliva. Entiendo. Gracias. Colgué. Sofía me miró. ¿Qué te dijo? Que Marcela está en cuidados paliativos, que le quedan días y que ya sabe que Roberto murió. Sofía exhaló profundamente. ¿Quieres ir a verla? Asentí. Sí, pero tengo miedo. ¿De qué? De lo que voy a sentir cuando la vea. Sofía se acercó y me abrazó. Elena, escúchame. Tú eres la mujer más fuerte que conozco, y sea lo que sea que sientas cuando la veas, está bien. No tienes que fingir. No tienes que ser valiente. Solo sé tú. Respiré hondo. Está bien. Vamos. 1 hora después, estábamos paradas frente al Hospital Civil de Guadalajara. Un edificio enorme, blanco, con ventanas que reflejaban el sol de la tarde. Entramos. Subimos al 3er piso. Caminamos por los pasillos del pabellón de oncología, donde el olor a desinfectante se mezclaba con algo más pesado. Algo que no podía describir, pero que reconocí de inmediato. El olor de la muerte cercana. Llegamos a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Me quedé paralizada. Sofía me tomó de la mano. ¿Estás lista? No lo estaba, pero asentí de todas formas, y empujé la puerta. La habitación era pequeña, simple. Una cama, una silla, una ventana con cortinas blancas que dejaban pasar la luz del atardecer. Y en la cama estaba ella, Marcela. La mujer de la fotografía ya no existía. En su lugar había alguien irreconocible, delgada, pálida, con el cabello completamente blanco y escaso, los ojos hundidos, las manos como ramas secas sobre las sábanas. Pero cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron, y en ellos vi algo que no esperaba: reconocimiento. Tú, susurró con voz débil, casi inaudible, tú eres Elena. Me quedé paralizada. ¿Cómo? Roberto me enseñó una fotografía tuya, dijo con esfuerzo. Hace meses, cuando vino a verme. El mundo se detuvo. ¿Roberto vino a verte? Ella asintió despacio. Sí, antes de morir. Me buscó, me preguntó por nuestro hijo. Sentí que las piernas me temblaban. Y Marcela cerró los ojos, y yo le conté todo. Me senté lentamente en la silla que estaba junto a la cama. Mis piernas no podían sostenerme más. Sofía se quedó de pie detrás de mí, con una mano sobre mi hombro, silenciosa, presente. Marcela abrió los ojos de nuevo. Me miró con esa mirada vacía de quien ya ha hecho las paces con la muerte. No pensé que vendrías, dijo con voz quebrada. Pensé que me odiarías. No te conozco lo suficiente para odiarte, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que sonó mi voz. Pero necesito saber la verdad, toda la verdad. Ella asintió despacio. Lo sé, y te la voy a dar, porque ya no me queda tiempo para guardar secretos.
Tomó aire con dificultad. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. ¿Quieres agua?, le pregunté. No, solo escúchame, antes de que sea demasiado tarde. Marcela comenzó a hablar, y yo solo pude escuchar. Conocí a Roberto en 1975, dijo. Yo tenía 22 años, él 25. Nos presentó un amigo en común en una fiesta en San Miguel de Allende. Roberto acababa de terminar su carrera. Yo estaba terminando la mía. Pedagogía. Hizo una pausa. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido tal vez, pero era algo hermoso, algo real. Roberto era diferente a todos los hombres que había conocido. Era amable, respetuoso, soñador. La escuché sin interrumpir. A los 6 meses me pidió matrimonio. Yo dije que sí sin pensarlo. Estaba tan feliz, tan ilusionada. Pensé que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Su voz se quebró, pero entonces me di cuenta de que estaba embarazada. Cerró los ojos. Fue en junio de 1976, 2 meses antes de la boda. Me hice una prueba en secreto, y cuando salió positiva, me sentí aterrada. ¿Por qué?, pregunté suavemente. ¿Si se iban a casar de todas formas? Porque mi padre, dijo con amargura en la voz. Mi padre era un hombre terrible, violento, controlador y muy, muy religioso. Abrió los ojos y me miró. Para él, quedar embarazada antes del matrimonio era el peor pecado que una mujer podía cometer. No importaba que ya estuviera comprometida. No importaba que la boda fuera en 2 meses. Para él era una deshonra. Tragó saliva. Y yo lo sabía. Sabía cómo reaccionaría. Sabía que me echaría de la casa, que me desheredaría, que le diría a todos que yo era una cualquiera. Se le escapó una lágrima. Pero lo peor es que también sabía lo que le haría a Roberto. Mi padre odiaba a Roberto, continuó Marcela. Decía que era un hombre sin ambición, que la hacienda de Tepoztlán era una ruina, que yo merecía algo mejor. Solo aceptó el compromiso porque mi madre lo convenció, pero siempre estuvo buscando una razón para romperlo. Y el embarazo era esa razón, completé. Exacto. Si mi padre se enteraba, no solo me echaría a mí, también destruiría a Roberto, usaría sus contactos para arruinarlo, para asegurarse de que nunca pudiera levantar cabeza. Hizo una pausa larga. Así que tomé una decisión terrible. Le escribí una carta a Roberto, dijo, con la voz temblorosa. Le dije que no podía casarme con él, que había cometido un error, que no lo amaba lo suficiente. Pero era mentira, susurré. Sí, era mentira. Lo amaba con todo mi ser, pero pensé que era la única forma de protegerlo, de protegerme, de proteger al bebé. ¿Y qué hiciste? Me fui. Esa misma noche, tomé un autobús a Guadalajara. No le dije a nadie a dónde iba, solo desaparecí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me quedé en casa de una prima lejana. Le dije que había roto con mi novio y que necesitaba un lugar donde quedarme. Ella no hizo preguntas. Me dejó quedarme. Y yo pasé esos meses escondida, esperando. Enrique nació el 3 de mayo de 1977, continuó. En un hospital público. Estuve sola durante todo el parto. No había nadie conmigo. Ni mi madre, ni mis amigas, ni Roberto. Su voz se quebró completamente. Cuando lo vi por primera vez, cuando lo tuve en mis brazos, supe que había cometido el error más grande de mi vida. Lloró. Un llanto silencioso, profundo. Porque ese bebé se parecía tanto a Roberto. Tenía sus ojos, su nariz, sus manos. Y yo sabía que no podía quedarme con él. ¿Por qué no?, preguntó Sofía desde atrás, con voz temblorosa. Porque no tenía cómo mantenerlo, respondió Marcela. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía familia que me apoyara. Y sabía que si regresaba a casa con un bebé, mi padre me haría la vida imposible. Y al niño también. Cerró los ojos. Así que 3 días después de que nació, lo di en adopción. El silencio en esa habitación fue ensordecedor. Marcela seguía llorando. Yo no sabía qué sentir. Rabia, compasión, tristeza, todo al mismo tiempo. Y después, pregunté despacio, ¿qué pasó después? Después, intenté reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo como maestra en una escuela primaria. Me casé, me divorcié, volví a casarme, tuve otro hijo, pero lo perdí durante el embarazo. Hizo una pausa. Y todos los días
Todos los días durante 47 años pensé en Enrique, en dónde estaría, en si estaría bien, en si me odiaba por haberlo abandonado. ¿Nunca intentaste buscarlo?, preguntó Sofía. No, admitió Marcela, porque tenía miedo de que me rechazara, miedo de abrir esa herida, miedo de enfrentarme a lo que había hecho. Se giró hacia mí, hasta que me diagnosticaron cáncer, hace 2 años, y supe que se me acababa el tiempo. Fue entonces cuando busqué a Roberto, dijo. No sabía si seguía vivo, no sabía si se había casado, no sabía nada, pero necesitaba encontrarlo, necesitaba decirle la verdad antes de morir. ¿Y cómo lo encontraste? Por internet, busqué su nombre y apareció. Roberto Zambrano, dueño de la hacienda en Tepoztlán, casado con Elena Zambrano, un hijo, Julián. Me miró con algo parecido a la culpa. Cuando vi tu fotografía, cuando vi que Roberto había construido una vida hermosa, me sentí aliviada, pero también me sentí destruida, porque me di cuenta de que él había sido feliz, sin mí, y que yo había desperdiciado mi vida guardando un secreto que ya no importaba. Le escribí una carta, continuó. Le conté todo, el embarazo, Enrique, la adopción, y le pedí perdón. No esperaba que me respondiera, pero lo hizo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Qué te dijo? Que quería verme, que necesitaba saber más, que quería buscar a nuestro hijo. Se limpió las lágrimas. Vino aquí, a Guadalajara, hace 7 meses. Fue la primera vez que lo vi en más de 40 años. ¿Y cómo estuvo ese encuentro? Marcela sonrió tristemente. Fue doloroso, pero también sanador. Roberto estaba enojado. Tenía todo el derecho de estarlo. Me dijo que le había quitado algo que nunca podría recuperar, el derecho de conocer a su hijo, de ser su padre. Hizo una pausa, pero también me perdonó. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Me dijo, Marcela, lo que pasó, pasó. No podemos cambiarlo, pero sí podemos hacer algo ahora. Podemos buscar a Enrique, podemos darle la verdad. Y entonces, Roberto contrató a un investigador, dijo. Tardó 4 meses en encontrarlo. Y cuando lo hizo, Roberto vino a verme de nuevo. Me mostró las fotografías, me contó todo sobre él. ¿Y qué sentiste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sentí alivio, porque Enrique estaba bien. Tenía una vida, un trabajo. No era rico, pero tampoco estaba solo. Y se parecía tanto a Roberto que no había duda de que era nuestro hijo. Cerró los ojos. Roberto me dijo que iba a acercarse a él, que le iba a contar la verdad. Pero antes quería preparar todo. Quería asegurarse de que Enrique estuviera listo para escuchar. Y entonces, Roberto murió, completé. Sí, el investigador me lo dijo hace una semana. Y yo supe que era mi castigo, que Dios me estaba cobrando todo el daño que había hecho. Porque ahora Enrique nunca sabrá quién fue su padre. Me incliné hacia adelante. Marcela, le dije con voz firme, ¿Enrique sabe que es adoptado? Ella asintió. Sí, sus padres adoptivos se lo dijeron cuando tenía 15 años. Pero nunca intentó buscar a sus padres biológicos. Al menos eso fue lo que el investigador averiguó. ¿Por qué no? Marcela suspiró. Porque sus padres adoptivos fueron buenos con él. Lo amaron, lo cuidaron, y él les fue leal. Nunca quiso lastimarlos buscando a alguien más. Cerré los ojos. Enrique no había buscado la verdad porque no quería herir a las personas que lo criaron. Igual que yo no quería herir a Julián contándole sobre este hermano secreto. Éramos iguales, prisioneros de nuestro propio sentido de lealtad. Elena, dijo Marcela, con voz débil, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño, que le hice daño a Roberto, que le hice daño a Enrique, a todos. Hizo una pausa. Pero te voy a pedir algo de todas formas. ¿Qué? Búscalo. Dile la verdad. Dile que Roberto quería conocerlo, que yo lo siento, que nunca dejé de pensar en él. Me miró con esos ojos hundidos, llenos de súplica. Dale lo que yo nunca le di. Una familia, una historia, un lugar de donde viene. No pude responder, porque no sabía si podía prometerle eso. No sabía si tenía la fuerza. Pero antes de que pudiera decir algo, Marcela volvió a hablar. Elena, hay algo más que necesitas saber. Mi corazón se detuvo. ¿Qué?
Ella respiró hondo, con dificultad. Roberto dejó algo para Enrique, algo que está en el cofre. Ya lo sé, los documentos, las fotografías, la carta. No, dijo Marcela, negando con la cabeza. Hay algo más. Algo que Roberto no puso en la carta que te dejó. ¿Qué es? Marcela cerró los ojos. Una herencia. Roberto cambió su testamento 2 semanas antes de morir. Dejó una parte de la hacienda, a nombre de Enrique. El mundo se detuvo. ¿Qué? Roberto quería que Enrique tuviera algo, aunque nunca lo conoció, aunque nunca pudo ser su padre. Quería dejarle algo que le dijera: fuiste importante, siempre fuiste importante. Salí de esa habitación tambaleándome. Sofía me sostuvo del brazo mientras bajábamos las escaleras del hospital. No podía pensar, no podía procesar. Roberto había cambiado su testamento. Le había dejado parte de la hacienda a un hijo que nunca conoció, y eso significaba que cuando se leyera el testamento, Julián se enteraría de todo. Aún me pregunto si Roberto hizo lo correcto, si debió contarme la verdad antes de morir, si debió dejarme esta responsabilidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dicho la verdad a Enrique? ¿O habrías dejado que todo se quedara enterrado? Déjame saber en los comentarios, porque a veces necesitamos escuchar lo que otros harían para encontrar nuestro propio camino. Esa noche, de vuelta en el hotel, Sofía y yo no hablamos, solo nos sentamos en la cama, una al lado de la otra, mirando la pared, procesando, intentando entender. Y finalmente, Sofía habló. Elena, tienes que decirle a Julián, antes de que se lea el testamento. Lo sé, va a ser difícil, lo sé, pero es lo correcto. Cerré los ojos, lo sé, porque en el fondo siempre lo supe. Siempre supe que no podría guardar este secreto, que eventualmente tendría que enfrentarlo, y que cuando lo hiciera, todo cambiaría, para siempre. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Sofía intentó dormir, pero yo sabía que tampoco podía. La escuchaba moverse en el asiento de al lado, suspirando de vez en cuando, buscando una posición cómoda que nunca llegaba. Yo solo miraba por la ventana del autobús, el paisaje oscuro, las luces de los pueblos pequeños que pasábamos, las estrellas que brillaban en el cielo sin luna, y pensaba en cómo iba a decirle a Julián que su padre había tenido otro hijo. Pensaba en las palabras exactas que usaría. Pensaba en su cara cuando lo escuchara. Pensaba en si alguna vez me perdonaría por haberle ocultado esto, aunque fuera solo por unos días. Llegamos a la Ciudad de México a las 6 de la mañana. El cielo estaba apenas aclarando, las calles vacías. El aire frío de enero me golpeó cuando bajamos del autobús. Sofía me abrazó antes de tomar un taxi a Cuernavaca. Llámame después de hablar con Julián, me dijo. No importa la hora, solo llámame. Lo haré. Elena, eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides. Asentí, aunque no me sentía fuerte. Me sentía rota. Llegué a casa cuando el sol ya estaba saliendo. Dejé mi maleta en la entrada. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa del comedor y saqué mi teléfono. Marqué el número de Julián. Sonó 3 veces antes de que contestara. «Mamá», su voz sonaba adormilada. «¿Estás bien? Son las 6:30 de la mañana». «Julián», mi voz se quebró. «Necesito que vengas a la casa, hoy, lo antes posible». «¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» «No, no estoy enferma, pero necesito hablar contigo. Es importante». Hubo un silencio. «¿Es algo de papá?» Cerré los ojos. «Sí, voy para allá. Dame 3 horas. Tomo el primer vuelo que consiga». «Gracias, mi amor». «Mamá, me estás asustando». «Lo sé, perdóname, pero te veo en un rato, ¿sí?» «Sí, ahí voy». Colgó. Esas 3 horas fueron eternas. Me bañé, me puse ropa limpia, preparé café, saqué pan dulce que tenía guardado en la alacena. Todo mecánicamente, como un robot, porque si pensaba demasiado en lo que iba a hacer, no iba a poder hacerlo. Julián llegó a las 10 de la mañana. Entró por la puerta con su maleta de mano, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Se veía cansado, preocupado. «Mamá», dijo, abrazándome fuerte. «¿Qué está pasando?» «Siéntate, hijo, por favor». Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde tantas veces nos habíamos sentado como familia. Roberto, Julián y yo. Julián me miraba con esos ojos grandes, llenos de preocupación. Y yo no sabía por dónde empezar.
Julián, le dije finalmente, con la voz temblorosa, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu padre. Él se puso tenso. ¿Qué hizo? No hizo nada malo, aclaré rápidamente. Al menos, no intencionalmente, pero guardó un secreto muy grande, y ahora yo tengo que contártelo. Mamá, me estás asustando. Solo dime qué es. Respiré hondo. Tu padre, antes de conocerme, estuvo comprometido con otra mujer. Julián parpadeó. ¿Y? Mucha gente tiene relaciones antes de casarse. No entiendo por qué. Esa mujer, continué, quedó embarazada, de tu padre. El silencio que siguió fue como un trueno. Julián se quedó paralizado. Su cara pasó de la confusión al shock en cuestión de segundos. ¿Qué? Tu padre tuvo un hijo que nunca conoció, porque la madre huyó sin decirle nada, y dio al bebé en adopción. Julián se levantó del sofá. No. Esto no puede ser verdad. Julián, ¿me estás diciendo que tengo un hermano? Sí. ¿Y papá lo sabía? Lo supo hace 6 meses, cuando la madre de ese niño, que ahora es un hombre de 47 años, le escribió una carta contándole la verdad. Julián comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Le conté todo, desde la llamada de don Fermín hasta el cofre abierto, desde la carta de Roberto hasta mi viaje a Guadalajara, desde mi encuentro con Marcela hasta la revelación final, el testamento. Cuando llegué a esa parte, Julián se detuvo en seco. ¿Papá le dejó parte de la hacienda? Sí. ¿A un hombre que nunca conoció? Sí. ¿Y cuándo ibas a decirme esto? Te lo estoy diciendo ahora. Después de que ya lo sabías. ¿Cuánto tiempo llevas guardando esto, mamá? ¿Días? ¿Semanas? Días. Solo días. Julián, yo también acabo de enterarme. Pero lo sabías, y no me dijiste nada. Su voz se quebró. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste de inmediato? Me levanté y caminé hacia él. Porque tenía miedo, Julián. Miedo de cómo ibas a reaccionar. Miedo de que odiaras a tu padre. Miedo de perderte. ¿Perderme? Julián me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca te dejaría. Pero siento que todo en lo que creía era una mentira. No era una mentira. Sí lo era. Papá nos mintió. A ti, a mí, a todos. Durante 38 años vivió con un secreto que nunca nos contó. Y ahora resulta que tengo un hermano que ni siquiera sabe que existo. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo se llama? Enrique Salazar Moreno. ¿Y dónde está? En Guadalajara. Es maestro de secundaria. Julián levantó la vista. ¿Lo conociste? No, solo lo vi, de lejos. ¿Y cómo es? Dudé. Se parece mucho a tu padre. Julián cerró los ojos y lloró. Nunca lo había visto llorar así. Ni cuando se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo a los 8 años, ni cuando su novia de la preparatoria lo dejó, ni siquiera en el funeral de Roberto. Pero ahora lloraba como un niño. Me senté a su lado y lo abracé. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. No es tu culpa, mamá, dijo entre sollozos. Pero duele. Duele saber que papá guardó esto, que nunca confió en nosotros lo suficiente para contarnos. Él quería protegernos. No. Él quería protegerse a sí mismo, porque si nos lo hubiera dicho, habría tenido que enfrentar su pasado, y prefirió guardarlo. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Julián se secó las lágrimas, se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. ¿Cuándo se lee el testamento? Preguntó finalmente. En una semana. El licenciado Montiel me llamó ayer. Dijo que es urgente, porque Enrique está en el testamento. Sí, Julián suspiró. ¿Tú quieres que yo conozca a Enrique? La pregunta me tomó por sorpresa. No sé, hijo. Eso es algo que tú tienes que decidir. Pero papá quería que lo conociéramos, ¿verdad? Por eso dejó todo esto. Por eso cambió el testamento. Sí, creo que sí. Julián se giró hacia mí. Entonces hay que hacerlo. Hay que buscar a Enrique y decirle la verdad. Julián, ¿estás seguro? No, admitió. No estoy seguro de nada. Pero si no lo hago, voy a vivir el resto de mi vida preguntándome cómo habría sido. Y ya tuve suficiente de secretos, mamá. No quiero cargar con uno más. Sentí que el pecho se me llenaba de orgullo. Mi hijo, mi hermoso hijo, más valiente que yo, más sabio que su padre. Está bien, le dije, entonces lo haremos juntos.
Esa noche, Julián se quedó a dormir en la casa. Cenamos sopa de fideo en silencio. Ninguno de los dos tenía mucho apetito. Después, nos sentamos en la sala a ver la televisión sin realmente verla. En algún momento, Julián habló. «Mamá, ¿tú crees que papá nos amó?» La pregunta me rompió el corazón. «Sí, hijo, con todo su ser». «Entonces, ¿por qué nos ocultó esto?» «Porque los seres humanos somos complicados, porque a veces hacemos cosas que no tienen sentido, porque amamos y lastimamos al mismo tiempo, y porque tu padre no era perfecto, pero era nuestro». Julián asintió despacio. «Lo extraño. Yo también». 2 días después, Julián y yo estábamos en un avión rumbo a Guadalajara. Habíamos decidido ir los dos, juntos, porque esto era algo que teníamos que hacer como familia. Aunque Enrique no lo supiera todavía, llegamos a Guadalajara al mediodía, rentamos un coche y condujimos hasta la Escuela Secundaria Federal número 12. Era viernes, día de clases. Nos estacionamos frente a la escuela, al otro lado de la calle, y esperamos. A las 2 de la tarde, como el reporte decía, Enrique salió del edificio. Julián lo vio por primera vez y se quedó paralizado. «Dios mío», susurró, es como ver a papá». «Lo sé. ¿Ese es mi hermano?» «Sí». Julián observó a Enrique caminar por la banqueta, con su mochila al hombro y su termo en la mano. Y entonces, sin decir nada, abrió la puerta del coche. «Julián, ¿qué haces?» «Voy a hablar con él». «¿Ahora?» «Sí, ahora, porque si no lo hago ahora, voy a perder el valor». Salí del coche detrás de él. Caminamos rápido, cruzando la calle. Enrique estaba a unos 20 metros de distancia. «Disculpe», gritó Julián. Enrique se detuvo, se giró, nos miró con curiosidad, nos acercamos, y cuando estuvimos frente a él, Julián respiró hondo. «¿Enrique Salazar?» Enrique parpadeó. «Sí. ¿Nos conocemos?» Julián me miró. Yo asentí, y él volvió a mirar a Enrique. «Mi nombre es Julián Zambrano, y creo que usted es mi hermano». La cara de Enrique cambió, de curiosidad a confusión, de confusión a incredulidad. «¿Qué?» «Su padre biológico», continué yo con voz temblorosa, «se llamaba Roberto Zambrano, y yo fui su esposa, y este es su hijo, su hermano». Enrique nos miró como si hubiéramos perdido la cabeza. Yo no entiendo. ¿De qué están hablando?» «Sé que esto es difícil de creer», dije. «Sé que suena imposible, pero ¿podemos hablar? ¿En algún lugar más privado? Tenemos mucho que contarle». Enrique se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, finalmente, asintió. «Está bien. Vamos a la cafetería de la esquina». Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedimos café. Y le contamos todo, desde el principio. Enrique no dijo una sola palabra mientras hablábamos. Solo escuchó, con los ojos fijos en nosotros, con las manos temblando alrededor de su taza de café. Cuando terminamos, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, finalmente, habló. Yo siempre supe que era adoptado. Mis padres me lo dijeron cuando tenía 15 años, pero nunca quise buscar a mis padres biológicos, porque sentía que sería una traición a las personas que me criaron. Hizo una pausa. «Pero ahora ustedes están aquí, diciéndome que mi padre biológico murió sin conocerme, y que tengo un hermano, y que hay una herencia». Nos miró. «¿Cómo se supone que debo sentirme?» Julián habló antes que yo. «No sé cómo debe sentirse», dijo con voz suave, «pero si le sirve de algo, yo me siento igual, confundido, enojado, triste, todo al mismo tiempo». Enrique lo miró. ¿Usted tampoco sabía de mí?» «No, me enteré hace 3 días, y también me enojé, con mi padre, con mi mamá, con el mundo. Y ahora», Julián sonrió tristemente, Ahora solo quiero conocerlo, porque usted es mi hermano, y aunque no crecimos juntos, aunque no compartimos la misma vida, tenemos la misma sangre, y eso tiene que significar algo». Enrique comenzó a llorar, silenciosamente, con las manos sobre la cara. «Perdón», dijo entre sollozos. Es que toda mi vida me sentí incompleto, como si me faltara algo, y nunca supe qué era». Se limpió las lágrimas. «Y ahora sé qué era. Una familia, una historia, un lugar de donde vengo». Julián extendió la mano sobre la mesa. Enrique la tomó, y en ese momento yo supe que todo iba a estar bien.
Tal vez no ahora, tal vez no pronto, pero eventualmente. Pasamos el resto de esa tarde en la cafetería, hablando. Enrique nos contó sobre su vida. Sus padres adoptivos, Francisco y Guadalupe, habían sido personas humildes, trabajadoras. Francisco era carpintero, Guadalupe, costurera. No tenían mucho dinero, pero le dieron todo el amor del mundo. Me mandaron a la universidad, dijo Enrique, con una sonrisa triste. Trabajaron doble turno durante años para que yo pudiera estudiar. Mi papá Francisco, él murió cuando yo tenía 28 años, de un infarto. Estaba trabajando en una construcción, y mi mamá Guadalupe, ella se fue hace 5 años, de cáncer. Se limpió las lágrimas. Nunca les pude agradecer lo suficiente. Nunca pude devolverles todo lo que hicieron por mí. Julián escuchaba en silencio. Yo también. Por eso nunca busqué a mis padres biológicos, continuó Enrique, porque sentía que sería traicionarlos, como si dijera que ellos no fueron suficiente. Y sí lo fueron más que suficiente. Pero igual te hacía falta algo, dije yo suavemente. Enrique asintió. Sí, siempre me faltó algo. No sabía qué, pero era como un hueco, como una pregunta sin respuesta. Julián le habló de Roberto, le contó cómo era, cómo trabajaba desde el amanecer, cómo amaba la hacienda, cómo le enseñó a montar a caballo cuando tenía 6 años, cómo lo sentaba en sus hombros para que pudiera tocar las ramas más altas del durazno. Era un buen hombre, dijo Julián. No perfecto, pero bueno. Y sé que si hubiera sabido de ti desde el principio, te habría buscado, te habría criado, te habría dado todo lo que te merecías. Enrique escuchaba con los ojos brillantes. ¿De verdad lo cree? Sí, lo sé. Se quedaron mirándose, 2 hombres que no se conocían, pero que compartían la misma sangre, los mismos ojos, la misma sonrisa tímida. Al caer la tarde, Enrique nos invitó a su departamento. Era pequeño, un solo cuarto con una cocina integrada, un baño y un pequeño balcón con vista a la calle, pero estaba limpio, ordenado, lleno de libros. Perdonen el desorden, dijo mientras nos invitaba a pasar. No acostumbro recibir visitas. Está perfecto, le dije. Nos sentamos en el pequeño sofá. Enrique preparó café, sacó unas galletas que tenía guardadas, y seguimos hablando, durante horas, como si todo el tiempo perdido pudiera recuperarse en una sola conversación. En algún momento, Enrique preguntó, ¿y la herencia? ¿Qué es exactamente lo que Roberto me dejó? Julián y yo nos miramos. No lo sabemos con exactitud, admití. El testamento se lee en 5 días, pero, según lo que Marcela me dijo, Roberto te dejó una parte de la hacienda. ¿De la hacienda? Sí. Enrique se quedó callado. Yo no quiero nada, dijo finalmente. No vine aquí buscando dinero o tierras. Vine porque ustedes me dieron algo que el dinero nunca podría comprar. Una historia, una familia. Julián sonrió. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que papá quiso dejarte algo, y creo que debemos respetar su voluntad. Enrique bajó la mirada. No sé si puedo aceptarlo. No me parece justo. Usted creció con él. Usted trabajó en la hacienda. Usted se ganó ese derecho. Yo solo soy un extraño. No, dijo Julián con firmeza. No eres un extraño. Eres mi hermano. Esa noche, Julián y yo nos quedamos en un hotel cerca del departamento de Enrique. Antes de dormir, mi hijo me habló. Mamá, ¿hice lo correcto? ¿A qué te refieres? A venir aquí, a buscar a Enrique, a decirle la verdad. Me acerqué a él y le tomé la mano. Sí, hijo, hiciste lo correcto, porque la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. Julián asintió. Es raro, dijo. Hace una semana yo era hijo único, y ahora tengo un hermano mayor. ¿Cómo se siente? Asustador, pero también bien, como si una parte de mí que no sabía que estaba rota acabara de sanar. Sonreí. Tu padre estaría orgulloso de ti. ¿De verdad? Sí, porque hiciste lo que él no tuvo el valor de hacer. Enfrentaste la verdad y la aceptaste. A la mañana siguiente, Enrique nos llevó a desayunar a un mercado cerca de su casa. Comimos tamales de elote y atole de chocolate. Caminamos por las calles de Guadalajara. Enrique nos mostró la escuela donde trabajaba, la librería donde compraba sus libros, el parque donde solía sentarse a leer los fines de semana. Era como si estuviéramos construyendo algo nuevo, una relación, una familia, desde cero. Pero esa tarde, cuando regresamos al hotel,
recibí una llamada del licenciado Montiel. Señora Zambrano, dijo con voz seria, necesito verla urgentemente. Hay algo sobre el testamento que debo discutir con usted antes de la lectura oficial. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? No puedo decírselo por teléfono, pero es importante, muy importante. Estoy en Guadalajara. ¿Puede esperar hasta que regrese a la Ciudad de México? No, señora, no puede esperar. ¿Podría venir a mi oficina aquí en Guadalajara? Tengo una sucursal en el centro. Miré a Julián, que me observaba con preocupación. Está bien. ¿A qué hora? ¿Puede venir ahora? Estaré esperándola. Sí, ahí voy. Le pedí a Julián que se quedara con Enrique. Quiero que pasen tiempo juntos, le dije. Sin mí, solo ustedes dos. Mamá, ¿estás segura? Sí, estaré bien. Solo voy a escuchar lo que el licenciado tiene que decir. Regreso en un par de horas. Tomé un taxi hasta la oficina del licenciado Montiel. Era un edificio moderno en el centro de Guadalajara. Subí al cuarto piso. La recepcionista me hizo pasar de inmediato. El licenciado Montiel era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y una expresión seria. Señora Zambrano, me saludó, indicándome que me sentara. Gracias por venir tan rápido. ¿Qué es tan urgente, licenciado? Él abrió un folder sobre su escritorio. Hay algo sobre el testamento de su esposo que complica las cosas. ¿Qué cosa? Su esposo hizo 2 testamentos. Me quedé paralizada. ¿2? Sí. El primero, fechado hace 15 años, es el testamento que todos conocían. En ese documento, la hacienda se divide entre usted y su hijo Julián. 50% para cada uno. Sí, lo sé. Pero 2 semanas antes de morir, Roberto hizo un segundo testamento. Y en ese testamento, las cosas cambian. El licenciado Montiel sacó unos documentos y los puso frente a mí. En el segundo testamento, Roberto divide la hacienda en 3 partes. 30% para usted, 30% para Julián y 40% para Enrique Salazar Moreno. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿40%? Sí, la parte más grande. Pero, ¿por qué? El licenciado suspiró. Porque Roberto dejó una carta explicativa, una carta que solo yo debía leer en caso de que surgieran disputas. Y en esa carta, Roberto explica que siente que le debe más a Enrique, porque Enrique perdió 47 años, porque Enrique creció sin padre, porque Enrique nunca tuvo la oportunidad de heredar nada. Me quedé sin palabras. Roberto escribe, continuó el licenciado, leyendo la carta. Sé que esto puede parecer injusto para Julián, pero Julián tuvo una vida llena de amor. Tuvo una familia, tuvo un padre. Enrique no tuvo nada de eso. Y yo necesito compensarlo de alguna manera, aunque sea con tierra, aunque sea con dinero. Necesito que sepa que fue importante, que siempre lo fue. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Julián sabe esto? No, nadie lo sabe, solo usted. Y ahora, usted tiene que decidir. ¿Decidir qué? Si le dice a Julián antes de la lectura del testamento, o si deja que se entere ese día, frente a todos. Me quedé callada. Señora Zambrano, dijo el licenciado suavemente. Roberto también dejó una cláusula especial. Una cláusula que dice que si usted y Julián deciden renunciar a sus partes, pueden hacerlo, y en ese caso, toda la hacienda pasaría a Enrique. ¿Roberto quería que renunciáramos? No, no quería eso, pero dejó esa opción. Por si ustedes sentían que era lo correcto. Salí de esa oficina tambaleándome. Tomé un taxi de regreso al hotel. Durante todo el camino, solo pude pensar en una cosa. Roberto me había dejado una decisión. La decisión más difícil de mi vida. Le decía a Julián que su padre le había dejado menos a él que a un hermano que acababa de conocer, o guardaba silencio y dejaba que se enterara en la lectura del testamento. Y más importante, ¿qué iban a hacer yo? ¿Iba a aceptar el testamento tal como estaba? ¿O iba a renunciar a mi parte para que Enrique tuviera todo? Cuando llegué al hotel, Julián y Enrique estaban en el lobby riendo. Se veían felices, cómodos, como hermanos que se hubieran conocido toda la vida. Me vieron entrar y sus sonrisas se desvanecieron. «Mamá», dijo Julián levantándose, «¿estás bien? Estás pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo cansada». «¿Qué te dijo el licenciado?» «Nada importante, solo detalles sobre la lectura del testamento». Julián me miró con desconfianza, pero no insistió. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en la cama del hotel, mirando las luces de la ciudad por la ventana,
y pensé en Roberto, en todas las decisiones que tomó, en todos los secretos que guardó, en todas las cargas que me dejó, y me pregunté, ¿hasta dónde llega la lealtad? ¿Hasta dónde llega el amor? ¿Hasta dónde llega el sacrificio? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le pedí a Julián que saliera a desayunar con Enrique. Necesito hacer unas llamadas, le dije. Nos vemos en un rato. Cuando se fueron, llamé a Sofía. Elena, respondió de inmediato. ¿Cómo están las cosas? Complicadas. Le conté todo. El segundo testamento, la carta de Roberto, la decisión que tenía que tomar. Sofía se quedó callada durante un largo rato. Elena, dijo finalmente, ¿qué quieres hacer tú? No lo sé. Una parte de mí quiere proteger a Julián, quiere que él tenga lo que se merece, pero otra parte siente que Roberto tenía razón, que Enrique perdió demasiado y que merece algo. ¿Y qué dice tu corazón? Cerré los ojos. Mi corazón dice que ninguno de ellos debería tener que perder, que debería haber una forma de que todos ganaran. Entonces encuéntrala. Y ahí fue cuando lo supe, lo que tenía que hacer. No iba a renunciar a mi parte de la hacienda, pero tampoco iba a pelear por ella. Iba a hacer algo diferente, algo que Roberto nunca imaginó, algo que tal vez podría sanar todo esto. Esa tarde, reuní a Julián y a Enrique en el hotel. Necesito hablar con ustedes, les dije, sobre el testamento. Se sentaron frente a mí, con expresiones preocupadas. Les conté todo, el segundo testamento, las 3 partes, el 40% para Enrique. Julián se quedó callado. Enrique, pálido. No, dijo Enrique de inmediato. No, yo no puedo aceptar eso. No es justo. Es lo que Roberto quería, dije. Pero no es lo que yo quiero, insistió Enrique. Julián es su hijo, el que crió, el que amó. Yo no soy nadie. Eres su hijo también, dijo Julián suavemente. Pero no de la misma forma. No de la misma forma. Pero igual lo eres. Julián respiró hondo. Enrique, dijo mirándolo a los ojos, si papá quiso dejarte el 40%, es porque sentía que te lo debía, y yo voy a respetar eso. Julián, no, escúchame, yo tuve todo, tuve un padre, tuve una casa, tuve amor, tú no tuviste nada de eso, y aunque ahora somos hermanos, aunque ahora estamos juntos, no puedo devolverte esos 47 años. Pero sí puedo darte esto. Enrique comenzó a llorar. No merezco esto. Sí lo mereces. Porque eres mi hermano. Y porque es lo correcto. Entonces hablé yo. Yo también voy a respetar el testamento, dije. Pero con una condición. Ambos me miraron. La hacienda no se va a dividir. Se va a mantener unida. Los 3 seremos dueños. Pero la vamos a trabajar juntos. Como familia. Enrique, si quieres, puedes mudarte a Tepoztlán. Puedes enseñar allá, o puedes seguir en Guadalajara y venir los fines de semana. No importa. Pero la hacienda va a ser de todos, y nadie la va a vender. Nunca. Julián sonrió. Me gusta esa idea. Enrique nos miró, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad me aceptarían así? ¿Como parte de la familia? Ya eres parte de la familia, dije. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo sabemos. Y en ese momento, algo cambió. Algo profundo, algo que no puedo explicar con palabras, porque dejé de cargar el peso de la decisión, dejé de sentir que tenía que arreglar lo que Roberto había roto, porque me di cuenta de algo. Roberto no rompió nada, solo dejó algo incompleto, y ahora nosotros íbamos a completarlo, juntos. Regresamos a la Ciudad de México 2 días después, los 3 juntos, Julián, Enrique y yo. En el avión, Enrique iba sentado junto a la ventanilla, mirando las nubes con esa expresión pensativa que ya empezaba a reconocer. Julián, a su lado, le mostraba fotografías de la hacienda en su teléfono. Este es el huerto de duraznos, decía Julián. Papá lo plantó el año que nací. Decía que cada árbol representaba un año de mi vida. Enrique observaba las imágenes con los ojos brillantes. Es hermoso. Lo es. Y ahora también es tuyo. Enrique volteó a verlo. Todavía no puedo creerlo. Hace una semana yo era un maestro solitario en Guadalajara y ahora tengo un hermano, una familia, una casa. Julián sonrió. Yo tampoco puedo creerlo, pero me alegra, de verdad. Los observé desde mi asiento al otro lado del pasillo y sentí algo que no había sentido en semanas. Paz.
La lectura del testamento estaba programada para el martes siguiente, en la oficina del licenciado Montiel, en la Ciudad de México. Durante esos días, me dediqué a preparar la casa para recibir a Enrique. Limpié el cuarto de huéspedes, cambié las sábanas, puse flores frescas en el buró, abrí las cortinas para que entrara la luz del sol. Enrique había decidido quedarse con nosotros durante una semana antes de regresar a Guadalajara a arreglar sus cosas. Necesito renunciar a mi trabajo, me dijo, y empacar mis libros, y despedirme de algunas personas. ¿Estás seguro de que quieres mudarte?, le pregunté. No tienes que hacerlo. Podemos encontrar otra forma. Estoy seguro, me interrumpió con una sonrisa. Toda mi vida me sentí fuera de lugar en Guadalajara, como si estuviera esperando algo. Y ahora sé que era esto, esta familia, este lugar. El domingo llevé a Julián y a Enrique a la hacienda en Tepoztlán. Fue la primera vez que Enrique pisó la tierra de su padre. Cuando el coche entró por el camino de terracería, rodeado de campos de maíz y montañas verdes, Enrique se quedó sin palabras. Es como un sueño, murmuró. Don Fermín nos esperaba en el portón. Cuando vio a Enrique, se quedó paralizado. Dios santo, susurró. Es igualito a don Roberto. Le presenté a Enrique. Don Fermín, él es Enrique, el hijo de Roberto. Don Fermín se quitó el sombrero como si estuviera frente a alguien importante. Es un honor, joven, un verdadero honor. Enrique le estrechó la mano, tímido. Gracias, señor. Caminamos por la hacienda durante horas. Les mostré todo, la casa principal, el patio con las bugambilias, la fuente de cantera, el huerto de duraznos, los establos, los campos donde Roberto solía trabajar desde el amanecer. Enrique lo absorbía todo con los ojos llenos de asombro. Aquí fue donde mi padre vivió, decía en voz baja, como si estuviera en un lugar sagrado. Aquí fue donde trabajó, donde soñó. Julián lo llevó hasta el fresno más viejo de la propiedad. Este era su árbol favorito, le dijo. Decía que tenía más de 100 años, que había visto pasar a 3 generaciones de la familia Zambrano. Enrique puso la mano sobre el tronco y cerró los ojos. Desearía haberlo conocido. Yo también, dijo Julián. Pero, de alguna forma siento que está aquí, viéndonos, y creo que está en paz. Esa noche, cenamos en la casa de la hacienda. Preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Todo tal como Roberto lo había amado. Nos sentamos en la mesa grande del comedor, la misma mesa donde Roberto y yo habíamos comido durante 38 años, la misma mesa donde Julián había crecido. Y ahora, por primera vez, Enrique estaba sentado ahí también. Don Fermín se unió a nosotros, y también Sofía, que había venido desde Cuernavaca cuando le dije que Enrique estaría aquí. Fue una cena tranquila, cálida, llena de historias. Sofía le contó a Enrique anécdotas de Roberto cuando era joven. Era terco como una mula, decía entre risas. Una vez se peleó con mi padre porque quería plantar duraznos en lugar de maíz. Mi padre decía que era una locura, que los duraznos no se daban bien en esta tierra, pero Roberto insistió. Y al año siguiente, teníamos el mejor huerto de duraznos de toda la región. Enrique escuchaba fascinado. ¿Y siempre fue así? ¿Siempre tan decidido? Siempre, dijo Sofía. Cuando Roberto quería algo, no había quien lo detuviera. Por eso, cuando conoció a tu mamá, me miró con ternura. Supe que se iba a casar con ella, aunque mi familia no estuviera de acuerdo. Aunque todos le dijeran que era una locura, él la amaba, y eso era suficiente. Después de la cena, Julián sugirió dar un paseo. Salimos los 3 al patio. La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve en la ciudad. Nos sentamos en las sillas de mimbre, junto a la fuente. El sonido del agua cayendo era relajante. Nadie habló durante un rato. Solo estuvimos ahí, respirando el aire fresco de la montaña, escuchando los grillos, sintiendo la paz de ese lugar, hasta que Enrique rompió el silencio. Gracias. Julián y yo lo miramos. ¿Por qué?, preguntó Julián. Por recibirme. Por no odiarme. Por darme un lugar en esta familia aunque no me lo merezca. Sí te lo mereces, dije firmemente. No elegiste nacer. No elegiste ser dado en adopción. No elegiste crecer sin padre. Nada de eso fue tu culpa. Y ahora tienes la oportunidad de recuperar algo de lo que te quitaron. Y nosotros estamos felices de dártelo.
Enrique se limpió las lágrimas. Yo siempre me pregunté por qué mi madre biológica me abandonó, por qué no me quiso. Y durante años pensé que había algo malo en mí, que yo no era suficiente, que por eso me dejó. Su voz se quebró. Pero ahora sé la verdad. Sé que no fue porque no me quisiera, fue porque tenía miedo, porque estaba sola, porque no tenía otra opción. ¿La perdonas?, preguntó Julián suavemente. Enrique asintió. Sí, la perdono, porque hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, y porque, al final, me dio una vida, una buena vida, con personas que me amaron. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 10 de la mañana, los tres estábamos en la oficina del licenciado Montiel. Era un lugar elegante, paredes de madera oscura, libreros llenos de códigos y documentos legales, un escritorio enorme. El licenciado nos recibió con seriedad. Buenos días, gracias por venir. También estaba presente el licenciado Vargas, el abogado que representaba a la familia de Roberto, y un notario público para validar la lectura. Nos sentamos. El licenciado Montiel abrió un sobre lacrado. Vamos a proceder con la lectura del testamento de Roberto Zambrano García, fechado el 28 de diciembre del año pasado. Comenzó a leer. Primero, las formalidades, datos personales, declaraciones legales. Luego, llegó a la parte importante. En pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente respecto a la distribución de mis bienes. El licenciado hizo una pausa y nos miró. La hacienda de Tepoztlán, con todas sus tierras, edificaciones y pertenencias, se divide de la siguiente manera: 30% para Elena Zambrano, mi esposa, 30% para Julián Zambrano, mi hijo, y 40% para Enrique Salazar Moreno, mi hijo biológico. Enrique cerró los ojos. Julián le tomó la mano. El licenciado continuó. Además, dejo las siguientes disposiciones. Los ingresos generados por la hacienda se dividirán de manera equitativa entre los tres, independientemente del porcentaje de propiedad. Esto con el fin de que nadie tenga ventaja económica sobre el otro. Eso no lo sabía. Miré al licenciado sorprendida. Él asintió levemente, como diciendo, así es. También dispongo que la hacienda no podrá venderse ni dividirse durante los próximos 20 años. Debe permanecer como una unidad, como un patrimonio familiar, y en caso de que alguno de los herederos fallezca, su parte pasará a los otros dos, nunca a terceros. Julián sonrió. Papá pensó en todo. El licenciado siguió leyendo. Asimismo, dejo un fondo de $50,000 para Enrique Salazar Moreno, como compensación por los años que no pude estar presente en su vida. Este dinero está destinado a que pueda establecerse, continuar sus estudios si así lo desea, o invertirlo como mejor le parezca. Enrique abrió los ojos, sorprendido. ¿$50,000? Sí, confirmó el licenciado. Pero eso es demasiado. Es lo que Roberto quiso, dije, y vamos a respetarlo. El licenciado continuó con otros detalles menores, algunas cuentas bancarias, objetos personales, el coche de Roberto, y finalmente llegó a la última parte. Por último, dejo una carta personal dirigida a mis dos hijos, una carta que solo ellos deben leer. El licenciado sacó 2 sobres del folder. Uno decía, para Julián, el otro, para Enrique. Se los entregó. Pueden leerlas ahora o en privado, como prefieran. Julián miró a Enrique. ¿Ahora? Enrique asintió. Ahora. Abrieron los sobres al mismo tiempo. Leyeron en silencio. Yo no podía ver lo que decían las cartas, pero podía ver sus caras. Julián sonreía con lágrimas en los ojos. Enrique lloraba abiertamente. Cuando terminaron, se miraron y se abrazaron. Un abrazo largo, fuerte, de hermanos. Después de la lectura del testamento, salimos de la oficina. El sol brillaba en el cielo despejado de la Ciudad de México. Caminamos en silencio durante varias cuadras, hasta que Enrique habló. ¿Saben qué decía la carta que me dejó Roberto? Julián y yo lo miramos. Decía que lo sentía, que sentía no haber estado ahí, que sentía no haberme conocido, que sentía haber dejado pasar 47 años sin saber que existía. Se limpió las lágrimas. Pero también decía que estaba orgulloso de mí, que el investigador le contó todo sobre mi vida, sobre cómo mis padres adoptivos me criaron, sobre cómo me convertí en maestro, sobre cómo, a pesar de no tener mucho, yo era feliz, y que
que eso era lo único que importaba. Hizo una pausa, y al final decía: Enrique, no puedo devolverte los años que perdimos, pero sí puedo darte algo, una familia, un hermano, un lugar a donde pertenecer. Úsalo bien, vive bien, y sé feliz, porque eso es lo que siempre quise para ti. Julián también compartió lo que decía su carta. Papá me pidió perdón, dijo con voz temblorosa. Me dijo que sentía haberme ocultado esto, que sabía que iba a dolerme, pero que necesitaba que conociera a Enrique, porque Enrique era mi hermano, y porque los hermanos deben estar juntos. Se giró hacia Enrique, y me pidió que cuidara de ti, que te enseñara todo lo que él no pudo enseñarte, que te hiciera sentir parte de la familia, que fuera para ti el hermano que nunca tuviste. Enrique sonrió entre lágrimas. Y yo le prometí, continuó Julián, que lo haría, que iba a ser tu hermano, no solo de nombre, sino de verdad. Se abrazaron de nuevo, caminamos hasta un parque cercano, nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda, y ahí, en ese momento de paz, me di cuenta de algo. Roberto había muerto, pero no se había ido, porque estaba en Julián, en su forma de hablar, en su risa, en su bondad. Estaba en Enrique, en su postura, en sus ojos, en su timidez. Estaba en la hacienda, en los árboles que plantó, en la tierra que trabajó. Estaba en nosotros, en nuestra familia, y eso era más poderoso que cualquier testamento. Una semana después, recibí una llamada del hospital en Guadalajara. Marcela había muerto, tranquila, en paz. La enfermera me dijo que, en sus últimos días, había preguntado por Enrique. ¿Lo encontraron?, preguntaba. ¿Le dijeron la verdad? Y cuando la enfermera le dijo que sí, que Enrique sabía todo y que estaba con su familia, Marcela sonrió. Entonces puedo irme, susurró. Ya no me queda nada pendiente. Y cerró los ojos, para siempre. Le conté a Enrique. Lloró. Nunca pude hablar con ella, dijo. Nunca pude decirle que la perdonaba. Ella lo sabía, le dije. Créeme, lo sabía. Organizamos un funeral pequeño para Marcela. Solo nosotros tres, Sofía, don Fermín. La enterramos en el panteón de Tepoztlán, no lejos de donde estaba Roberto, porque, aunque nunca estuvieron juntos en vida, en la muerte al menos, podían estar cerca. Y tal vez eso era suficiente. Esa noche, de vuelta en la hacienda, los tres nos sentamos en el patio, bajo las estrellas, junto a la fuente, y hablamos de la vida, de lo extraña que era, de cómo las cosas nunca salen como las planeamos, de cómo, a veces, las peores tragedias traen las mejores bendiciones. Perdí a mi padre, dijo Julián, pero gané un hermano. Yo también, dijo Enrique, y gané una familia. Los miré a ambos, y yo perdí a mi esposo, pero encontré la verdad, y eso me hizo libre. Porque eso era lo que había pasado, ¿verdad? Roberto guardó secretos, Marcela huyó de su pasado, Enrique creció sin saber de dónde venía, Julián creció sin saber que tenía un hermano, y yo viví 38 años sin conocer toda la historia, pero ahora todo estaba sobre la mesa. No había más secretos, no había más mentiras, solo verdad, y esa verdad nos había liberado a todos. 3 meses después, Enrique se mudó permanentemente a la hacienda. Consiguió trabajo como maestro en una secundaria en Cuernavaca, y los fines de semana, él y Julián trabajaban juntos en los campos, plantaron más duraznos, repararon los establos, modernizaron el sistema de riego, y poco a poco, la hacienda volvió a florecer, no solo en producción, sino en vida, en risas, en familia. Un día, mientras preparaba la comida en la cocina, escuché voces en el patio. Julián y Enrique estaban discutiendo sobre algo, pero no era una discusión amarga, era fraterna. Te digo que el durazno se planta en marzo, decía Julián. Y yo te digo que en febrero es mejor, respondía Enrique. Leí un estudio. Los estudios no saben nada. La experiencia es la que vale. ¿Y tú tienes más experiencia que un agrónomo con doctorado? Tengo más experiencia que tú, hermano. Y se rieron. Los observé desde la ventana, y sonreí, porque ahí estaban, 2 hermanos, que nunca debieron haberse conocido, pero que ahora eran inseparables, y pensé en Roberto, en cómo, al final, había hecho algo bueno, algo que, aunque complicado y doloroso,
había unido a esta familia, porque la vida, me di cuenta, siempre encuentra la forma de equilibrarse. Roberto ocultó un secreto durante casi 50 años, y ese secreto lo persiguió hasta su muerte. No pudo decirle a Enrique la verdad, no pudo pedirle perdón a Marcela, no pudo despedirse, pero nos dejó a nosotros, nos dejó la verdad, nos dejó la oportunidad de sanar lo que él no pudo sanar. Y eso era justicia, no una justicia de castigo, sino una justicia de redención. Un año después de la muerte de Roberto, regresé a su tumba. Llevé flores frescas, lirios blancos, sus favoritos. Me arrodillé frente a la lápida y hablé. Roberto, no sé si puedes escucharme, no sé si hay algo después de esto, pero si puedes, quiero que sepas algo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Te perdoné, por guardar secretos, por no confiar en mí, por dejarme esta carga. Te perdoné por todo. Acaricié la lápida con la mano, porque al final entendí que eras humano, que cometiste errores, que tuviste miedo, igual que todos. Sonreí entre lágrimas, pero también hiciste algo hermoso. Uniste a dos hijos que nunca se habrían conocido. Creaste una familia donde solo había vacío. Y eso vale más que cualquier secreto. Me levanté. Descansa en paz, amor mío, porque aquí todo está bien. Y era verdad, todo estaba bien, porque aunque Roberto había cometido errores, aunque había ocultado la verdad, aunque había lastimado sin querer, al final, la vida lo había equilibrado todo. Enrique encontró su familia, Julián encontró un hermano, Marcela encontró paz antes de morir, y yo encontré la fuerza para perdonar y seguir adelante, con la verdad, con la familia, con la vida. Han pasado 3 años desde que abrí aquel cofre en la caballeriza. 3 años desde que descubrí que mi marido había guardado un secreto durante casi medio siglo. 3 años desde que mi vida se partió en dos. Y ahora, sentada en el corredor de la hacienda, con una taza de café de olla entre las manos y el sol de la tarde pintando las montañas de color naranja, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy en paz. La hacienda ha cambiado mucho desde entonces. Enrique vive aquí permanentemente. Convirtió uno de los cuartos de la casa principal en su biblioteca personal. Está lleno de libros, desde el piso hasta el techo. Poesía, historia, filosofía. A veces, en las noches, lo escucho leyendo en voz alta, practicando para sus clases. Se casó hace 6 meses, con una maestra de primaria que conoció en Cuernavaca, una mujer dulce, de risa fácil, que lo mira como si fuera lo más valioso del mundo. Se llama Patricia. Y cuando la vi por primera vez, supe que era la indicada, porque Enrique brillaba cuando estaba con ella, de la misma forma que Roberto brillaba cuando me miraba a mí. Julián viene a la hacienda cada fin de semana. Trae a Fernanda y a sus 2 hijas, Sofía y Valentina, 2 niñas hermosas que corren por los campos como él solía correr cuando era niño. Las niñas adoran a Enrique. «¡Tío Enrique!», gritan cuando lo ven. «¡Cuéntanos una historia!». Y él se sienta con ellas bajo el fresno viejo y les cuenta historias de héroes griegos, de princesas valientes, de dragones que aprenden a ser buenos. A veces, Julián y Enrique trabajan juntos en los campos, plantando, cosechando, reparando cercas, y aunque discuten de vez en cuando, se ríen más de lo que discuten. Porque eso es lo que hacen los hermanos, ¿verdad? Se pelean, pero también se aman. Don Fermín sigue siendo el capataz de la hacienda. Aunque ya está mayor, no quiere retirarse. «Esta tierra es mi vida, señora Elena», me dice cada vez que le sugiero que descanse. «El día que deje de trabajar aquí, ese día me muero». Y yo ya no insisto, porque entiendo lo que quiere decir. Esta tierra es más que un lugar. Es memoria, es familia, es hogar. Sofía viene a visitarnos una vez al mes. Siempre trae comida, tamales, pan dulce, chiles en nogada cuando es temporada. «Para que no olvides comer», me dice, aunque sabe que como bien. Nos sentamos en el patio, junto a la fuente, y hablamos durante horas, de la vida, de los hijos, de los nietos, y a veces hablamos de Roberto. «¿Lo extrañas?», me preguntó una vez. «Todos los días», le respondí, «pero ya no me duele como antes. Ahora es más como una nostalgia suave, como extrañar un verano de hace mucho tiempo». Sofía sonrió. «Él estaría orgulloso de ti, ¿sabes? De cómo manejaste todo esto, de cómo mantuviste a la familia unida». «No fui solo yo», dije. «Fue Julián,
Fue Enrique, fuiste tú, fuimos todos. Hace 6 meses recibimos una visita inesperada. Una mujer de unos 50 años tocó a la puerta de la hacienda. Era alta, de cabello castaño, con los ojos llenos de nerviosismo. «¿Señora Elena Zambrano?», preguntó. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer respiró hondo. «Mi nombre es Cecilia Moreno. Soy la prima de Marcela». El corazón me dio un vuelco. «¿La prima de Marcela?». «Sí. Ella vivió conmigo en Guadalajara cuando estaba embarazada de Enrique y antes de morir me pidió que le entregara algo, pero no supe dónde encontrarlos hasta ahora». Sacó un sobre de su bolso. «Esto es para Enrique». Llamé a Enrique. Cuando llegó y vio a Cecilia, se quedó paralizado. ¿Usted conoció a Marcela?» «Sí», dijo Cecilia con una sonrisa triste. «Fui la única persona que estuvo con ella cuando tú naciste. La sostuve durante el parto. Y te cargué cuando eras un bebé». Enrique se llevó una mano a la boca. «¿De verdad?». «Sí, y quiero que sepas algo. Marcela te amaba, con todo su corazón. Dar en adopción fue la decisión más difícil de su vida. Lloró durante semanas, pero sabía que era lo mejor para ti». Le entregó el sobre. «Esto es una carta que escribió para ti hace 20 años, cuando se enteró de que tenía cáncer. Me pidió que te la diera si alguna vez te encontraba. Y ahora puedo cumplir mi promesa». Enrique abrió el sobre con manos temblorosas, leyó la carta en silencio y lloró. Cuando terminó, nos la compartió. «Mi querido Enrique, no sé si algún día leerás esta carta, no sé si alguna vez te encontraré, pero necesito escribirla de todas formas, porque hay cosas que debo decirte. Lo siento haberte dado en adopción, siento no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarte, siento haberte quitado la oportunidad de conocer a tu padre. Pero quiero que sepas algo, no te abandoné porque no te quisiera, te abandoné porque te amaba demasiado, porque sabía que yo no podía darte la vida que merecías. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada, y tú merecías todo, así que te di la única cosa que podía darte, una oportunidad de tener una familia que te amara, una casa donde crecer, una vida mejor que la que yo podría haberte dado, y rezo todos los días para que esa decisión haya sido la correcta. Rezo para que seas feliz, rezo para que te sientas amado, rezo para que, algún día, puedas perdonarme, porque aunque no estuve ahí, aunque no te vi crecer, aunque no te conocí, siempre fuiste mi hijo, y siempre te amé, con todo mi corazón. Tu madre, Marcela». Enrique dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre, y abrazó a Cecilia. «Gracias», le dijo, «gracias por traerme esto». «Ella te amaba, Enrique», dijo Cecilia entre lágrimas. «Nunca lo dudes». Esa noche, Enrique, Julián y yo nos sentamos en el patio, bajo las estrellas, como habíamos hecho tantas veces. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Enrique. «¿Qué?», preguntó Julián. «Que pasé toda mi vida sintiéndome abandonado, sintiéndome como si no hubiera sido suficiente, como si mis padres biológicos no me hubieran querido». Hizo una pausa. «Pero ahora sé que no fue así. Marcela me amaba. Roberto me habría amado si hubiera sabido de mí. Y aunque no crecí con ellos, aunque no tuve lo que debí tener, tuve algo más». «¿Qué?», pregunté. «Tuve 2 familias, la familia que me crió y la familia que me encontró», sonrió. «Y eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene». Julián puso una mano sobre el hombro de Enrique. «¿Sabes? Papá solía decirme algo cuando yo era niño. Decía: Julián, la familia no es solo la gente con la que compartes sangre, es la gente con la que compartes la vida». «Y tenía razón», dije. «Porque ustedes son hermanos, no porque Roberto lo dijera, no porque un testamento lo estableciera, sino porque eligieron serlo». Enrique asintió. «Y yo elijo esta familia, cada día, para siempre». Los meses siguientes fueron tranquilos, buenos. La hacienda produjo la mejor cosecha de duraznos en años. Julián consiguió un nuevo contrato con una empresa de jugos naturales. Ahora vendemos nuestra producción en todo el país. Enrique escribió un libro sobre la historia de Tepoztlán, sobre las leyendas de la región, sobre las familias que han trabajado esta tierra durante generaciones. Está por publicarse. Y yo comencé a escribir también. No un libro, solo memorias para mis nietas, para que algún día, cuando sean mayores, puedan leer esta historia y entender de dónde vienen,
porque eso es lo que aprendí en estos 3 años, que la verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto tiempo la escondas, no importa cuántos secretos guardes, tarde o temprano, la verdad encuentra la forma de liberarse, y cuando eso pasa, tienes 2 opciones. Puedes dejar que te destruya, o puedes usarla para construir algo mejor. Roberto eligió guardar la verdad, y esa decisión tuvo consecuencias. Nunca conoció a Enrique, nunca pudo pedirle perdón a Marcela, nunca pudo explicarme por qué ocultó todo esto, pero también nos dejó algo, nos dejó la oportunidad de sanar, de unirnos, de convertirnos en familia, y eso no tiene precio. Hace una semana, Enrique me buscó en la cocina. Elena, me dijo. Ya no me dice señora, ahora solo Elena. Sí, mi amor, quiero pedirte algo. Dime. Patricia y yo estamos esperando un bebé. El mundo se detuvo. ¿Qué? Enrique sonrió con lágrimas en los ojos. Vamos a tener un hijo. Bueno, una hija. Lo supimos ayer. Me abrazó. Y queremos que tú seas la madrina, que seas parte de su vida, que seas su abuela. No pude contener las lágrimas. ¿De verdad? Sí, porque tú me diste algo que nunca tuve, una madre, y quiero que mi hija tenga lo mismo. Quiero que crezca conociéndote, amándote, sabiendo que eres parte de su familia. 2 días después, Julián también me dio noticias. Mamá, Fernanda está embarazada. Otra vez. Reí. ¿Otra niña? No, esta vez, un niño. Se acercó y me abrazó. Y queremos ponerle Roberto, como el abuelo. El corazón se me llenó de alegría. A tu padre le habría encantado, lo sé. Y quiero que ese niño crezca aquí, en la hacienda, igual que yo, igual que su hermana, igual que su primo o prima que viene en camino. Miró a su alrededor. Esta tierra tiene que seguir viva, tiene que pasar a la siguiente generación, y la siguiente, para que nunca olvidemos de dónde venimos. Y ahora estoy aquí, sentada en el corredor de la hacienda, viendo cómo Julián y Enrique trabajan juntos en el huerto, viendo cómo Patricia y Fernanda platican en el patio, riendo, planeando la llegada de los bebés, viendo cómo las niñas juegan con don Fermín, que les enseña a cuidar las plantas. Y me doy cuenta de algo. Roberto no se fue. Sigue aquí, en sus hijos, en sus nietos, en esta tierra que amó tanto, en esta familia que construyó. A veces, en las noches, cuando todos se van a dormir y la hacienda queda en silencio, me siento junto a la fuente y hablo con Roberto, como si pudiera escucharme. Mira lo que hiciste, le digo. Mira lo que dejaste. Una familia hermosa, complicada, imperfecta, pero hermosa. Sonrío. Y aunque cometiste errores, aunque ocultaste cosas, aunque me dolió, al final, todo valió la pena. El agua de la fuente cae suavemente. Las bugambilias se mueven con el viento. Las estrellas brillan en el cielo. Descansa en paz, mi amor, susurro, porque aquí todo está bien, y es verdad, todo está bien, porque aprendí algo que nunca imaginé que aprendería, que el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor, es mirar el pasado sin amargura, es aceptar que las personas son humanas, que cometen errores, que lastiman sin querer, pero que, aún así, merecen amor. Aprendí que la familia no es perfecta, es complicada, es dolorosa, pero también es lo único que realmente importa, porque al final del día, cuando todo se derrumba, cuando los secretos salen a la luz, cuando el mundo se pone oscuro, la familia es lo único que queda, y si tienes la suerte de tener una, debes cuidarla, protegerla, amarla, aunque duela, aunque sea difícil, aunque no sea perfecta. Aprendí que la verdad duele, pero también sana, porque solo cuando enfrentas la verdad, solo cuando dejas de esconderte de ella, puedes ser realmente libre. Y yo soy libre ahora. Libre del peso de los secretos, libre de las mentiras, libre del dolor, porque elegí perdonar, elegí amar, elegí seguir adelante. Si mi historia te ayuda, si estas palabras tocan tu corazón, si te sientes identificado con el dolor, con la traición, con el perdón, quiero que sepas algo, no estás solo. Todos cargamos secretos, todos hemos sido lastimados, todos hemos tenido que elegir entre el rencor y el perdón. Y sé que no es fácil, sé que duele, sé que a veces parece imposible. Pero también sé esto,
que el perdón es el único camino hacia la paz, y que la familia siempre vale la pena, aunque sea complicada, aunque sea imperfecta, aunque te rompa el corazón. Tengo 66 años ahora, el cabello completamente blanco, las manos llenas de arrugas, el cuerpo más cansado que antes, pero el corazón está lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de paz, porque aunque perdí a Roberto, gané algo más. Gané 2 hijos en lugar de 1. Gané una familia más grande, gané la verdad, y gané la libertad que viene con ella. Esta mañana, mientras preparaba café, Enrique entró a la cocina. «Buenos días, Elena». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Muy bien. Soñé con Marcela». «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Soñé que estaba aquí, en la hacienda, caminando por el huerto, y estaba sonriendo, como si finalmente hubiera encontrado paz». Se limpió las lágrimas, y cuando desperté, me di cuenta de que tal vez sí la encontró, porque nosotros estamos bien. Y eso era todo lo que ella quería. Esa tarde, todos nos reunimos en el patio. Julián, Enrique, Fernanda, Patricia, las niñas, Sofía, don Fermín. Celebramos el cumpleaños de Valentina, la hija menor de Julián. Había pastel, música, risas, las niñas corrían por el jardín, los adultos platicaban bajo la sombra del fresno. Y yo los observaba, a todos, mi familia, esta hermosa, complicada, imperfecta familia. Y pensé en Roberto, en cómo, al final, había hecho algo bueno. Había creado vida, había creado amor, había creado familia. Y aunque no estuvo aquí para verlo, su legado seguía vivo, en cada risa, en cada abrazo, en cada momento compartido. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en el patio, mirando las estrellas, escuchando el sonido del agua en la fuente, sintiendo la brisa fresca de la montaña, y susurré una última oración. Gracias, gracias por el dolor que me enseñó a perdonar. Gracias por los secretos que me enseñaron a valorar la verdad. Gracias por la pérdida que me enseñó a apreciar lo que tengo. Y gracias por esta familia, porque al final, eso es todo lo que importa. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te ayudó a ver el perdón de una forma diferente, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas, porque a veces una historia como esta puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.